Bueno, pues si estamos listos, empezamos porque si no el tiempo luego nos gana y no avanzamos todo lo que debemos, entonces los demás ahí se van a ir conectando y van a estar participando de la clase, ¿sale? Sí, hermano, claro. Vamos a hablar en esta unidad número 4 acerca de una introducción a los 7 pasos para sembrar iglesias o para la formación de nuevas iglesias. Sí. Es la unidad número 4 de la página 45 en adelante, es donde está el material. Y vamos a basarnos en lo que son los primeros 3 de estos 7 pasos para que en esta mañana, en este día, podamos entonces tener nuestra clase. Vamos entonces empezando y viendo. ¿Qué lo pasó acá? Si tienes ahí tu Biblia, gordo. Bueno, yo voy a estar subrayando aquí. Porque no puedo escribir ahorita en la computadora. Ok. Vamos entonces a hablar de por qué 7 pasos. ¿Por qué 7 pasos? Y lo que podemos decir es que estos 7 pasos simplifican el proceso de planeación y dan al sembrador de iglesias los medios para enfocar sus energías y recursos en lo que producirá mejores resultados. Entonces, de lo que se trata es de poder simplificar la manera en cómo nosotros hacemos el trabajo de la siembra de iglesia, tener algunos principios que nos ayudan a eso y entonces optimizar los resultados que podemos nosotros tener del trabajo de siembra de iglesias. Ahora, es importante lo que se comenta en el material respecto de seguir el orden de los pasos, ¿sí? Seguir el orden como se va a dar a continuación y como está ahí escrito en sus materiales, porque, bueno, esto entonces va a hacer que la iglesia se desarrolle de acuerdo a los principios y a las metas que aquí se plantean. El orden es importante y no debería cambiarse, ¿sí? A menos que haya alguna razón justificada para poder hacerlo, ¿verdad? Y los 7 pasos se enumeran ahí a continuación. El paso 1, que es el descubrimiento de los contactos. Vamos a hablar un poco amplio acerca de eso. Vamos a hablar también del segundo paso, que es el proceso de evangelización. Vamos a hablar del tercer paso, que es el discipulado. Y la siguiente semana, si Dios nos permite, vamos a estar hablando en el paso 4 de la formación de la comunidad. Esto habla de grupos celulares o grupos pequeños con los cuales podemos entonces comenzar a reunirnos. Y luego el paso 5 que habla del desarrollo del liderazgo. Y el paso 6, la adoración corporativa, sea los cultos que comenzamos ya a hacer. Y en el paso 7, lo que es la organización. Cómo podemos entonces ir estructurando la iglesia para un crecimiento a largo plazo. Entonces, estos son los 7 pasos que incluye, ¿verdad?, el formar nuevas iglesias. Ahora, hablando aquí de esto, hay algunas cosas que nos dice antes de introducirnos al primer paso, antes de empezar el primer paso, hay algunas cosas importantes que tenemos que considerar. Y aquí dice, siempre haga las cosas que producen resultados. Bueno, en el material dice, nunca deje de hacer las cosas que producen resultados. Es lo mismo, ¿no? Entonces, debemos hacer aquellas cosas que van a producir un crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento como queremos. Cada paso representa un nuevo nivel de ministerio que se agrega a los niveles anteriores, ¿sí? Y comenzamos con el primero que es, descubrir contactos, ¿no? Descubrir a las personas que están con esa sensibilidad espiritual para poder abrirse a la intervención de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Y bueno, al mismo tiempo es imperativo, dice, seguir trabajando en cada uno de los pasos anteriores, como se van dando. Empezamos con el primero, después avanzamos y nos movemos al segundo y así sucesivamente, pero tenemos que ir, conforme vamos avanzando, también ir haciendo desde el primer paso. O sea, no porque estamos en el segundo o en el tercero dejamos de hacer el primero. El tercero, que es cuando ya tienes gente que has evangelizado y que ya estás discipulando, pero aún así tienes que seguir entonces con el primer paso buscando o tratando de encontrar gente que es sensible espiritualmente, que está buscando, como dicen algunos otros, ¿verdad? Entonces,
tenemos que seguir trabajando en cada uno de los pasos anteriores, porque si no lo hacemos, entonces se seca la fuente de contactos y se ve comprometido el futuro de la obra. Es decir, cuando comenzamos solamente a concentrarnos en lo que ya hemos logrado hasta el momento, pues entonces la obra deja de seguir creciendo, porque pues obviamente ya no hay nuevos contactos en los cuales estamos buscando y llevándolos al evangelismo y después al discipulado. Entonces tenemos que seguir desde el primer paso, aun cuando ya vayamos en el segundo o en el tercero. Otra recomendación, otra cosa importante que nos dice es que planifique para que la obra crezca más allá de sus habilidades para liderarlo, ¿sí? Si los 7 pasos se implementan fielmente, el inevitable resultado será que el sembrador de iglesias se verá imposibilitado de hacer todo el trabajo y será forzado a transferir a los creyentes nuevos a algunas áreas de ministerio. Entonces aquí se trata de que debemos aprender que este es uno de los momentos más importantes y más positivos de nuestro ministerio, y también aquí a estar dispuestos a vivir con las frustraciones, con las tensiones y problemas que forzosamente producen estas transiciones. Entonces la idea es que haya tantas personas, ¿verdad?, que estemos en un momento contactando, después evangelizando y discipulando, que en un sentido, ¿verdad?, supere nuestras habilidades para liderarlos, y entonces pues tenemos que echar mano de los hermanos que estamos ganando para Cristo, para irlos discipulando y también formando para el liderazgo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la siguiente consideración es que dice que hay un menú de opciones en cada paso, o sea que hay diversidad, hay diferentes maneras de cómo podemos nosotros ir avanzando en cada paso. Dice que los 7 pasos no en sí no son un método de trabajo, pero sí un conjunto de principios para guiar el trabajo del plantador de iglesias. Es decir, nos ayudan proveyéndonos los principios que podemos nosotros tener en cuenta para ir avanzando en esta meta de sembrar iglesias. Bajo cada paso va siempre a existir una variedad de métodos que se pueden utilizar y que se deben utilizar con eficacia a fin de lograr las metas del paso. Es decir, buscar aquellas cosas o aquellos principios que se ajusten mejor a la circunstancia y a la situación particular de cada sembrador de iglesia. Lo que debemos de tratar de evitar, el peligro, ¿verdad?, la tentación es de copiar los métodos sin evaluar si serán eficaces en el nuevo contexto. A veces pensamos que porque están dando resultados en algún lugar, pues también lo darán allí donde nosotros estamos trabajando. Pero ojo con esto es lo que debemos evitar, copiar esos métodos, ¿verdad?, sin antes haberlos evaluado para ver, ¿verdad?, qué tan eficaces van a ser en el contexto donde nos encontramos. Sí, porque si dieron resultados en otro lado, no quiere decir que van a dar resultados, ¿verdad?, en el lugar donde nosotros estemos sembrando la iglesia. Entonces, por eso debemos tener esta alerta en cuanto, ¿verdad?, a hacer este trabajo de evaluación primero. Y la última consideración aquí es que el ladrillo básico de la iglesia es el recién convertido, ¿sí? Entonces, decimos que esto que es algo tan obvio que a veces lo pasamos por alto, pero el enfoque principal del sembrador de iglesias debe estar puesto en los convertidos, en la gente que va surgiendo de la cosecha, ¿verdad? Las personas que vamos ganando para Cristo y vamos integrando, ¿verdad?, al grupo. Entonces hay que empezar a trabajar con los nuevos convertidos. Ellos son el foco principal, el ladrillo con el cual se está edificando la nueva iglesia. Ojo, no son las estructuras, tampoco es la organización o las actividades que la iglesia pueda programar, ¿verdad?, para este nuevo grupo que está surgiendo, esta nueva iglesia que está surgiendo. El foco principal, el ladrillo básico para edificar, siempre va a ser el nuevo convertido, ¿sí? El nuevo convertido, y debemos trabajar así, de esta manera. Entonces, después de esta aclaración en cuanto a estos 7 pasos, vamos a comenzar con el primero. Pero no sin antes preguntarles si hay alguna pregunta, algún comentario respecto de esta introducción a los 7 pasos, lo que hasta aquí hemos dicho. Bueno, si no lo hay, vamos entonces al primer paso, que es el descubrimiento de contactos.
Primer paso, entonces, el descubrimiento de contactos. Y en el material dice, ¿cómo podemos nosotros encontrar al que es sensible espiritualmente? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros encontrar al que es sensible espiritualmente? Mire, usted sale a buscar, y creo que esta es la cosa que debemos considerar, salir a buscar, y entonces vamos entre buscar y buscar, encontrar a las personas que son sensibles espiritualmente, en aquellos en los cuales Dios ya está trabajando en sus vidas para entonces abrirse al evangelio. Aquí preguntamos qué métodos son más eficaces para identificar a las personas receptivas. Y en alguna clase pasada hablábamos algo de esto, ¿no? Diferentes métodos o formas de cómo acercarnos a las personas para tratar de encontrar, ¿verdad?, contacto con ellas y poder entonces identificar si son personas que ya están listas, ¿verdad?, para ser evangelizadas, para ser cosechadas en los graneros del Señor, ¿verdad? Aquí hablábamos, por ejemplo, de encuestas a la comunidad, encuestas a líderes de esas comunidades, hablábamos acerca del Hijo de Paz, hablábamos también de la oración, ¿no? De un sondeo de oración, sondear, ¿verdad?, para encontrar personas. Es como, por ejemplo, cuando en la calle hay un montón de gente, sí, es un ejemplo que tomo, ¿no? Y entonces el chofer del taxi, ¿no?, buscando entre todas las personas en la calle a ver quién requiere sus servicios. Y entonces a lo mejor él va caminando, está estacionado y está ofreciendo su servicio, ¿no? Y entonces entre todo el mundo de gentes, a lo mejor uno, dos, hay algunas personas que van a requerir su servicio. Entonces él se concentra en esas personas y deja a un lado las demás. Entonces vamos a usar los métodos que podamos usar, pero entonces la idea aquí o la meta que tenemos es identificar o encontrar a las personas que son receptivas al evangelio. Tú puedes a lo mejor ir con 10 o con 20 o con 50 personas o más, y dentro de ellos a lo mejor vas a encontrar algunos que rechazan por la razón que sea, que no quieren escuchar, que no están preparados para esto. Entonces no los forces. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, en este aspecto: el que tiene oídos para oír, dice que oiga, ¿verdad? Entonces, si no quiere oír, está en su derecho de no querer oír, y no tenemos por qué forzar las cosas, ¿verdad? No quiere oír, pues no le hablamos del evangelio. Oramos para que Dios en un momento toque su corazón, abra sus oídos espirituales, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Pero sí, entre todos los que buscamos, ¿verdad?, y hacemos contacto con ellos, entonces algunos de ellos van a estar abiertos al evangelio. Van a ser personas en las cuales Dios ya trabajó, está trabajando en sus vidas, para que puedan ellos entonces volverse a Dios e interesarse en las buenas nuevas que nosotros les llevamos del evangelio. Entonces aquí puedes determinar los métodos o las formas, ¿verdad?, que van a ser eficaces, y puede variar de lugar a lugar, y de hecho va a ser, ¿verdad?, variable. En la Biblia encontramos personas, ¿verdad?, que Dios estaba ya trabajando en sus vidas. Vamos a hablar de esto en lo que sigue, ¿no? Pero la respuesta que buscamos en este paso, la respuesta de la gente, es que tengan las actitudes y acciones que se esperan de parte de los inconversos, ¿no? ¿Qué actitudes o qué acciones esperan de parte de ellos como inconversos? Bueno, que tengan la apertura para estar bajo la influencia de la oración. Posiblemente tú llegas con el sondeo de oración y estamos buscando personas que tengan necesidades y quisiera que oráramos por ellos. Entonces, si la persona dice, bueno, tengo un problema o estoy enfermo o tengo algún familiar enfermo y quisiera que oraran por él, entonces ahí está poniéndose ya bajo la influencia de la oración. De alguna manera, a lo mejor ha tenido contactos con cristianos o sabe algo de la Biblia, entonces cree que Dios lo puede ayudar en esa circunstancia, y entonces él se abre a que ore por él, ¿verdad? Entonces, apertura para estar bajo la influencia de la oración, bajo la influencia de la familia de Dios, en este caso nosotros como testigos que vamos y le compartimos el evangelio, o que hacemos contacto para orar con la persona. Se pone también bajo la influencia de la palabra, se abre a la palabra de Dios y tiene una disposición para hablar de temas espirituales, ¿verdad? Como les decía, en la Biblia encontramos gente en la que Dios estaba entonces trabajando ya en sus vidas, y en un momento Dios también se pone en contacto, el Señor se pone en contacto
contacto con los siervos que van a ir para hacer esta labor. Ustedes ven, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde Felipe está en una campaña de evangelismo, por decirlo de esta manera, ¿verdad? En Samaria, y hay muchas conversiones y Dios está manifestando poderosamente para hacer milagros de sanidad y cosas así por el estilo, pero en un momento determinado el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que deje ese lugar y que vaya por camino del desierto, y entonces él, obediente a lo que el Señor le estaba indicando, va y encuentra a una persona en la que Dios ya estaba trabajando en su vida, y entonces él va leyendo al profeta Isaías. Él no entiende. Entonces cuando Felipe se acerca y le pregunta que si entiende, y le dice, pero ¿cómo si no hay quien me explique? Y entonces, comenzando desde esa escritura, le presenta el evangelio. Él comprende exactamente lo que significa este evangelio y lo que Dios quiere de su vida, y entonces en un momento de su caminar llegan a un lugar donde hay cierta agua y dice que aquí hay agua, aquí impide que yo sea bautizado. Entonces Felipe, como el evangelista, la persona que conocía de Dios y que estaba llevándolo a Dios, entonces le dice, bueno, si crees de todo corazón que Jesús es el Señor, bien puedes. Y entonces él creyó, mandó parar el carro, lo bautizaron, y vemos ese tipo de acciones que se repiten una y otra vez en el libro de los Hechos, donde Dios está obrando ya en la vida de las personas, y lo que hace pues es, en un momento determinado, manda un siervo obediente y va donde Dios ya está obrando, y son nada más como cuando la fruta está madura en el árbol, ¿verdad? Y simplemente vamos y ponemos la mano y la fruta solita cae en nuestra mano. Así más o menos es la idea, ¿no? Buscar y encontrar gente sensible. Si tú te enfocas en este principio, vas a poder avanzar. Ahora, en un lugar donde hay mucha gente, pues esto es posible y avanzar rápido, pero si tú te enfocas en que quieres que a la fuerza la gente escuche, pues entonces te vas a llevar tiempo y es posible que no logres resultados o resultados favorables como quisieras. Entonces, en este punto es interesante que podamos entonces ver, y esta es la respuesta que esperamos, ¿no? Que tengan esa apertura para estar bajo la influencia de la oración, la familia de Dios, la palabra, ¿verdad? Y para hablar también de temas espirituales. Entonces, esto es en sí lo que buscamos compartir en este paso. Ahora, en cuanto a definiciones, aquí dice que un contacto es alguien a quien, según nuestros planes, vamos a ver de nuevo. Es decir, alguien que contactamos, pero que queremos entonces seguirlo viendo de nuevo. Entonces, vamos a seguir reuniéndonos en algún momento, vamos a seguir viéndonos para seguir, entonces seguir enseñando la palabra de Dios a esta persona. Y como es una persona que se ha abierto a la influencia de la oración, de la palabra, de la familia de Dios, que tiene interés en los temas espirituales, pues también él querrá seguirse reuniendo con nosotros. Entonces podemos decir que esta persona es un contacto, ¿no? Bueno, antes de pasar a los principios, también hablamos acerca del cuaderno de contactos, un cuaderno común y corriente como cualquier cuaderno, libreta, y que se convierte en nuestra herramienta personal, ¿verdad? Nuestra herramienta principal para seguir en contacto con estas personas. La idea entonces es que en esta libreta registremos, ¿verdad? Su nombre, sus datos, ¿verdad? Los datos personales, como también información sobre las necesidades que la persona dice tener o que la persona tiene, ¿verdad? Necesidades de oración por esto, por aquello, por mi familia, por mi trabajo, por mi salud, por cuestiones como esa. En un principio, la persona se enfoca más en sí o en su familia, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, a lo mejor incluye a otros más, pero normalmente esto pasa en los primeros encuentros, ¿no? Entonces debe contener información también de las necesidades que la persona tiene, como también el contenido y el resultado de cada encuentro, ¿no? Me encontré con la persona el 20 de marzo a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde, y bueno, esto fue lo que sucedió y este es el resultado, ¿no? Y ahí se anota. Brevemente, no tiene que ser algo así tan extenso, ¿verdad? Pero las cosas importantes que sucedieron en ese encuentro pueden entonces anotarse. Uno de los valores principales del cuaderno de contacto es que nos ayuda a enfocar nuestra oración intercesora diaria.
¿sí? Ahí entonces encontramos las peticiones que la persona tiene y nos enfocamos en orar específicamente por esas peticiones. Entonces también hablamos de que para optimizar este proceso debemos disciplinarnos en el uso del cuaderno de citas, es decir, la agenda, ¿no? Entonces cargar con nosotros esta agenda, tenemos que estar disciplinados, tenemos que ir apuntando ahí, viendo también constantemente las peticiones y todo esto. Al comenzar cada semana, por ejemplo, orando con la ayuda del cuaderno de contactos, vamos a organizar la agenda alrededor de la gente que queremos ver. Por ejemplo, empezamos el lunes queremos vernos con alguna de esta persona por la tarde, por la noche, bueno, entonces vamos a tomar en cuenta el cuaderno y vamos a ver, entonces ahí que ponemos, ¿verdad? La cita, y entonces vamos a estar pendiente de esto, ¿no? Recién después agregue las actividades y responsabilidades adicionales, es decir, otras cosas, otros ministerios que tú tendrás a lo mejor que hacer, pero esto ponlo después de estar en contacto con las personas. Y así comienza tu día, orando con la ayuda de tu cuaderno de contactos y preparándote para los encuentros que has planificado en las citas que has dispuesto. Entonces, esto es lo que es el cuaderno de contactos y cómo lo podemos usar de una manera que nos ayude a poder sacar provecho de esto, ¿verdad? Después de esto, hablamos de lo que son los principios, ¿sí? Y aquí sugerimos algunos principios que son importantes y que debemos tener en cuenta para hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo. Ahora, aquí están los principios. Primero, buscar la guía de Dios. Esto es importante. Pudiéramos decir esto es indispensable, ¿no? El estar siempre buscando que sea Dios el que nos guíe y no nosotros el que hagamos nuestros propios planes. Entonces, para ello debemos persistir en oración, ¿sí? En oración, abiertos a la dirección de Dios, a conocer, orando siempre que Dios sea el que guíe todos nuestros esfuerzos evangelísticos y nos guíe hacia las personas, como ya dijimos, que son receptivas al evangelio, que están abiertas al evangelio, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos en las manos de Dios. Nosotros no sabemos, pero Dios sí es capaz de poder guiarnos a esas personas. Y esto es importante porque se trata de hacer la obra de Dios con los recursos de Dios y a la manera de Dios, ¿verdad? Entonces, algo importante, busca la guía de Dios, ora siempre pidiendo que Dios te guíe. Ahora, tenemos ejemplos en la palabra de Dios respecto a esto. ¿Recuerdan cuando Pablo en uno de sus viajes misioneros intentaba ir a un lugar? Dice que tenía planes, tenía su itinerario para ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió y entonces intentaron ir también a otro lugar, pero también el Espíritu Santo se lo prohibió y entonces él, a lo mejor a la expectativa, esperando qué quería Dios hacer, entonces orando y entonces en ese momento pues Dios se le manifiesta a través de una visión porque pues hasta ese momento el Nuevo Testamento no había sido escrito y muchas veces Dios hablaba a través de un sueño, de una visión, para hacerles comprender su voluntad. Tal es el caso de Pablo en esta ocasión, en donde en una visión de noche, un varón macedonio, ¿verdad? Le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él dio por sentado que Dios lo estaba guiando a que fuera a este lugar. Y ciertamente así es. Y vemos entonces el relato de las Escrituras que cuando llegó entonces a Macedonia y a toda esta provincia, ¿no? Entonces comenzó a predicar el evangelio y comenzaron a surgir cristianos y posteriormente la iglesia, ¿no? En Filipos lo que pasó, luego Tesalónica, luego todos estos lugares a los cuales él fue y visitó y en todos ellos sembró iglesias. Pero él se dejó guiar, él no fue una persona que dijo, bueno, pues yo ya tengo mi agenda determinada y no la cambio, ¿verdad? Porque ya tengo planes bien hechos y concretos para estos lugares a los cuales voy a ir o quiero ir. No, simplemente él dijo, bueno, tengo planes, sí, tengo una agenda, sí, pero estoy abierto a lo que Dios me indique. Quiero seguir su dirección, quiero confiar en que Él es el que está guiando todo este proceso y todos estos esfuerzos evangelísticos que estoy haciendo. Y entonces, pues él cuando vio que Dios lo estaba guiando en otra dirección, pues simplemente fue obediente y dejó que Dios hiciera la obra en él y lo guiara. Entonces, algo importante aquí es que si tú tienes planes a lo mejor ya determinados de un lugar al cual vas a ir, pero es posible que a lo mejor en ese lugar no
no sea donde Dios te quiera. Entonces debes de ponerte siempre en oración, buscando que sea Dios el que guíe todos tus esfuerzos evangelísticos, porque vas a tener resultados y vas a ser de bendición en donde Dios te lleve y en donde Dios te ponga. En otras palabras, donde estés en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere. Es en la manera en la cual tú vas entonces a poder tener los mejores resultados y vas a estar en el mejor lugar que puedas estar, ¿sí? En donde Dios te quiere. Entonces, busca la guía de Dios, busca siempre la guía de Dios. Entonces, la idea es, persiste en oración con corazón expectante para ver qué va a hacer Dios. Espera que Dios te lleve a los individuos receptivos, ¿sí? Y te guíe en cuanto también incluso a lo que vas a decir, ¿sí? Dios va a hacer todo esto si tú te dejas guiar por Él. Entonces, siempre, como digo, en todo lugar hay personas que Dios ya preparó de antemano. Desde antes que nosotros vayamos, Dios ya fue, incluso como dicen, ya fue y vino, ¿verdad? Ya regresó y ya hay corazones ahí dispuestos. Nuestra tarea entonces es encontrarlos. ¿Cómo los encontramos? Buscándolos, pidiendo a Dios que nos guíe a esas personas, ¿no? Que vamos a ir, que nos guíe y que incluso nos guíe en cuanto a lo que vamos nosotros a decir. Él va a poner las palabras en nuestra boca si nosotros confiamos que Él, ¿verdad?, nos está guiando aún incluso en esto. Así estaremos seguros de que no son nuestras estrategias humanas o meramente humanas lo que guía nuestro ministerio, sino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obrando en nosotros y guiándonos, ¿verdad? Y esto es lo más importante y lo que vale en la siembra de iglesias, cuando Dios está guiando tu vida y tu ministerio. Esta manera de hacer las cosas establece un patrón de dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tú aprendes a depender del Espíritu Santo y tú dejas que Él te guíe siempre en todos los esfuerzos que estás haciendo. Y entonces puedes tener éxito porque estás en la voluntad de Dios y porque estás haciendo las cosas que Dios quiere. Entonces, un principio importante, busca siempre la guía de Dios en todos los esfuerzos evangelísticos que estás haciendo. Después de esto, nos movemos a un segundo principio, y este principio habla de sembrar mucho para cosechar mucho. Esto es obvio. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Aunque lo habla respecto de las ofrendas, ¿verdad? En el contexto en que está es en las ofrendas, pero puede aplicarse también a la siembra de iglesias, ¿no? El que siembra escasamente, escasamente también segará, pero el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Entonces la idea es que sembrar mucho para cosechar mucho. Eso es cierto también y es la lógica que podemos nosotros seguir si fuéramos agricultores, por ejemplo, ¿verdad? Se siembra mucha semilla, mucho grano, pues se espera una cosecha pues así. Se siembra poco, siembra solamente una pequeña porción de tierra, pues eso es lo que vas a cosechar. Entonces, siembra mucho para cosechar mucho. Para tener éxito en la fundación de iglesias, se requiere una siembra abundante. Siembra el evangelio por todos los medios posibles que tengas a tu disposición. Si solamente tu persona, tu voz, tus pies para ir es lo único que tienes, pues usa eso y ve con las personas y trata de hacer contacto con todas las personas que puedas, ¿verdad? Con todos los que puedas involucrar. Si aparte de tu persona tienes otros recursos, por ejemplo, puede hacerse a través de algunos medios de comunicación como la radio, quizá la televisión local, quizá el periódico, quizá volantes, quizás otros medios más, pues usa todo eso para poder entonces sembrar de muchas formas y en abundancia el evangelio. Yo recuerdo aquí en Oaxaca hace algunos años cuando iba a venir el equipo de Luis Palau para una campaña evangelística que se tuvo a nivel ciudad, ¿no? Y fue una manera, pero bastante abundante de poder hacer publicidad y de poder estar haciendo esta labor de comunicar para que todo el mundo, ¿verdad?, aquí en la ciudad y más allá incluso, ¿verdad?, pudiera conocer y saber acerca de esto.
y uno salía a la calle y los camiones donde van las personas, ¿verdad? El transporte público, ahí va la publicidad adentro y afuera del camión y anuncios espectaculares y la televisión local y la radio y muchos medios volantes y todo, ¿verdad? Por toda la ciudad inundada con esta actividad de evangelismo que se iba a tener, y ciertamente en esos días pues muchísima gente, ¿verdad? Fue a esta actividad porque hubo una siembra abundante en cuanto a publicidad. Entonces, la idea pues es esta, ¿no? Haz todo lo que puedas, siembra con abundancia y seguramente con abundancia podrás entonces cosechar. Una siembra abundante saca a la luz aquellos que han sido predestinados para la vida eterna, como dijimos, aquellos en los cuales Dios ya ha trabajado. Entonces, en esa siembra abundante, lo que se va a hacer es esto, ¿no? De poder encontrar a la gente que Dios ya está trabajando en sus vidas, y entre más siembres, más personas vas a encontrar, más gente va a venir, ¿verdad?, al conocimiento de Dios. Por medio de los encuentros planificados, el sembrador de iglesias debe establecer tantas relaciones personales como le sea posible, ¿sí? Tantas relaciones como le sea posible. Ahora, si está dedicado a eso, ¿verdad? Pues tiene que a lo mejor usar todo el tiempo para poder estar en contacto con estas personas, porque si queremos sembrar una iglesia y prosperar en esto, pues tenemos que dedicarnos a eso, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes, por ejemplo, aparte de tomar la clase, ¿verdad? Pues también tienen sus trabajos, sus empleos, y esto en un sentido, pues, limita en cuanto al tiempo, ¿verdad? El poder hacer la obra de una manera total o completa, pero pues ahí donde Dios les ponga o como Dios les indique, podrán hacer la obra y podrán sembrar el evangelio y sembrar en abundancia para que también se logre este principio de poder entonces cosechar también abundantemente. Así que puedes tener tantas relaciones personales como te sea posible y después usar estas relaciones para alcanzar a otras personas. El principio aquí que Pablo usa también es ese, ¿no? Hacerse a las personas como son, para desde donde están llevarlos a Cristo, ¿verdad? Al judío me he hecho como judío, al que está bajo la ley como si yo estuviera a la ley. A todos me he hecho de todo para que de todas formas, dice él, salve a algunos. Entonces, esta es la idea. Siembra mucho para que puedas también cosechar mucho, ¿sí? Cosechar mucho. Luego la siguiente es enfatizar relaciones por encima de las actividades, ¿sí? Enfatiza las relaciones por encima de las actividades. Nuestra efectividad en el evangelismo está directamente relacionada con la cantidad de relaciones auténticas que podemos establecer, ¿sí? Es decir, somos efectivos en el evangelio en la medida en que nosotros estamos relacionados de una manera auténtica con el evangelio. El único interés que tenemos en cuanto a estas relaciones, pues es conocer a las personas, conocer su vida, su necesidad, y partiendo desde ahí predicarles el evangelio, llevarlos a Cristo, que conozcan a Cristo, ¿verdad? Sí nos interesa la persona, su vida, ¿verdad? Su familia, sus necesidades, sus problemas, la manera como vive, ¿verdad? Pero nos interesa, ¿verdad? Para orar por la persona, para orar por lo que necesite, para que partiendo desde allí, entonces conozcan a Cristo, ¿verdad? Conozcan a Cristo. Entonces la idea es, enfatiza las relaciones por encima de las actividades. No les digas, bueno, pues ven a la iglesia y tenemos actividad de oración, ven a la iglesia y tenemos culto de esto, de aquello, tenemos grupo para esto, para lo otro, ¿verdad? Sí, son buenas las actividades, pero lo primordial con la gente cuando vamos empezando es las relaciones que podemos tener, porque ustedes saben o pueden saber esto, que las personas cuando llegan, por ejemplo, por primera vez a un templo cristiano, que se reúnen con una iglesia o que van con una iglesia, ¿verdad? A estar allí, no buscan tanto la actividad
como en sí el poder encontrar amigos, encontrar personas amables, dispuestas a poder tomarlos en cuenta, a considerarlos como personas importantes y a poder buscarlos ahí, ¿verdad? Y relacionarse con ellos. Si ellos encuentran este tipo de personas que se interesan en ellos, que se ponen en contacto, que se relacionan, entonces es muy posible y casi seguro que van a regresar estas personas. Si después de asistir a un culto se le da seguimiento, ¿verdad? A esa relación, a lo mejor visitándolo en su casa, si esto es posible, o si no, pues por lo menos por medios del teléfono, ¿verdad? Un WhatsApp, nos dio mucho gusto que estuvieras y créeme que nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de que tú pudieras estar entre nosotros y algo por el estilo, ¿no? Que Dios les dé, bueno, pues entonces la persona considera que fue tomada en cuenta, que no pasó desapercibida su visita en este lugar y que por lo tanto entonces él le interesa, ¿verdad? Le interesa las personas o su persona de él es de interés para la iglesia. Entonces eso hace que la persona pueda volver a regresar. Enfatiza relaciones por encima de actividad. Debemos evitar cualquier actividad que no produzca contactos productivos, ¿sí? Contactos productivos. Ahora, entendemos por contacto productivo al encuentro en el que aquellos que no son creyentes son puestos bajo la influencia de cristianos auténticos en el contexto de las herramientas evangelísticas. Un contacto productivo entonces es aquella persona que está buscando al Señor y que entonces entra en una relación con un creyente, con un cristiano, ¿verdad? Y en el contexto de poder siempre dar a conocer el amor redentor de Dios, ¿verdad? Ese Dios que redime a los hombres, que salva a los hombres. Entonces, enfatiza relaciones por encima de las actividades. Y cuarto y último principio que decimos aquí es seguir un plan para controlar los contactos. ¿A qué se refiere esto? A lo siguiente, que independientemente del método que nosotros empleemos, el evangelismo requiere oración, ¿sí? Requiere oración. Esto lo sabemos como sembradores de iglesia, ¿verdad? No es en nuestros esfuerzos, sino es en el poder del Espíritu Santo con los recursos de Dios. Y para esto, pues el evangelista, el sembrador de iglesia siempre requiere que esté en oración. Además, planificación. Planificar, como ya dijimos, las personas con las cuales se va uno a ver día a día, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere mucho de nuestra parte, ¿verdad? Pero los sembradores de iglesia debemos evitar en este aspecto dos extremos, dos cosas, ¿verdad?, que debemos evitar. Por un lado, gastar el tiempo usando métodos impersonales que no sirven para alcanzar a la gente. Aquí nos referimos a aquellas cosas en las cuales tú no tienes contacto personal con las personas que tratas de alcanzar. Es bastante difícil poder a veces lograr un resultado positivo si no hay una relación personal, un contacto personal con esa persona que tratas de evangelizar. Bueno, Dios obra de muchas maneras, ¿verdad? Pero lo que da resultados es siempre, y lo que vemos en las Escrituras es que tratándose de evangelismo como de discipulado, lo que cuenta, ¿verdad?, es el contacto personal que uno tiene, ¿verdad?, con las personas que están abiertas al evangelio. Entonces, en ese aspecto, evita, ¿verdad?, gastar tu tiempo usando métodos impersonales que no sirven para alcanzar a la gente. Y segunda segundo extremo que debemos evitar es limitarnos nada más a encuentros casuales no planificados. Bueno, no tenía planificado verte, pero pues se dio por lo que sea, ¿verdad? El encontrarme contigo, te encontré en la calle, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí aprovecho. No, la idea es, sí hay que planificar los encuentros, decirle a la persona, en la medida de tu tiempo y de tus posibilidades, me gustaría encontrarme contigo a lo mejor 1 hora a la semana, y entonces fijar el día, fijar la hora en que esto pueda ser posible. Y entonces, pues, seguir ese plan, ¿no? Entonces, sigue un plan para controlar los contactos. No lo dejes a la deriva. Es algo tan importante que no podemos entonces dejarlo simplemente, pues, ahí a como salga. Tiene que haber, ¿verdad?, un control
estricto de lo que vamos a hacer, un plan bien definido de lo que nosotros vamos a seguir para poder entonces hacer este trabajo. Muy bien, mis hermanos, pues este es el primer principio, el principio que habla de el descubrir contactos, ¿no? Personas que son sensibles espiritualmente y que de alguna manera están ellos buscando entonces el conocer a Dios. Entonces, pues es esto lo que proponemos en este principio. Ahora sí, me gustaría escuchar los comentarios para retroalimentar la clase, ¿verdad? De si así lo han hecho, si han seguido de alguna manera, a lo mejor sin conocer bien este paso, pero lo han seguido y cuando ustedes han ido al campo para hacer el trabajo, pues han encontrado personas que son sensibles espiritualmente y han seguido esto, ¿verdad? Como lo estamos proponiendo aquí. Me gustaría escucharles, hermanos. ¿Quién dice yo? Sí, hermano. Adelante, hermano. Ya. Hermano Jaime. ¿Cómo está, hermano? Dios lo bendiga. No se oye. ¿Sí se oye? Sí. No se oye. Sí, sí te oye. No. Sí te oye. Hermano, ¿sí me estoy oyendo? Sí, Dice sí, que sí. 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 Ok, hermano. Fíjese que nosotros, hermano, como cristianos, ya de muchos años, siempre hemos aprendido de que donde quiera que andamos de vacaciones, de visitas, de paseo, sí, hermano, llevamos todo preparado siempre en el carro, en la camioneta, lo que Dios tengamos en esta oportunidad. Siempre traemos cosas ya sea para trabajar con los niños, con la gente adulta, traemos material, traemos pelotas, traemos juegos, traemos de todo, siempre, porque sabemos que cuando uno sale, hermano, Dios siempre pone oportunidad para trabajar y uno va de paseo, no va a evangelizar, pero ve la oportunidad uno, aprovecha y mire, veo cómo Dios prepara el camino cuando uno está dispuesto. Es una cosa preciosa y hermosa en las cosas de Dios. Siempre hay oportunidad de testificar. Ya dejamos la parte ahí, una semilla sembradita. Y a la siguiente, venimos con todo el equipo y a trabajarle. Y así, hermanos, como siempre le hemos hecho, siempre comúnmente, ¿qué es lo que uno hace, hermano? Como trabajo que hacemos siempre hemos empleado la película de Jesús. Es una herramienta excelente para trabajar. Hemos hecho los deportes, hemos hecho labor social y las brigadas médicas. Labor social, amor, siempre hemos empleado, tiene mucho, digamos, aceptación. Llegamos a un lugar, a la gente, no la conocemos, no conocemos nada de la gente, nada, pero simplemente empezamos a anunciar. Ya ve que la gente es muy comunicativa, se corren, pero de volar la voz. Entonces, bueno, llegamos a un lugar, una plaza pública o la casa de una persona, hacemos una brigada de corte de cabello y mire cómo tiene aceptación de corte de cabello. Llega la gente y corremos la voz. ¿Saben qué? Al mediodía, a las 2 o 3, vamos a tener un servicio, dando gracias a Dios por este lugar. Y ver la gente va, escucha el evangelio de una manera preciosa y hermosa. Preparó de antemano Dios el camino. ¿Y cómo se da una cuenta? Se da una cuenta, hermano, por la aceptación de la gente. O sea, hay realmente mucha gente está deseosa de conocer el evangelio de Cristo y una cosa hermosa. Son pocas más las cosas que trabajamos nosotros, pero mira, siempre tenemos oportunidad para testificar de las cosas de Dios, donde quiera que andemos, Dios nos va a utilizar cuando uno quiere trabajar, ¿verdad? Dios lo bendiga, hermano. Gracias, hermano, por su participación, muy interesante, aprovechando todo el tiempo y toda ocasión en que podamos nosotros hacer la obra, incluso, ¿verdad? Como dicen, tiempos de recreación, ¿verdad? Qué bueno. Sí, hermano, perdón, ¿cómo se llama? Hermano Gustavo. de los audífonos, perdón. Gustavo Morales. Gustavo, adelante, hermano. Gustavo. Mire, yo quisiera hacer un comentario en el punto de enfatizar las relaciones por encima de las actividades. Sí. Mi contexto es pues diferente porque estamos en una actividad laboral pues casi al 100%, pero
pues como parte de la iglesia, tratamos de apoyar lo más que se pueda. Sí. Y esta parte es bien interesante, hermano, enfatizar las relaciones por encima de las actividades. Si llega una persona nueva a los cultos, a las actividades, interesarnos por ella, preguntarle en la medida de que lo permita, en qué trabajas, dónde vives. Me ha tocado muchas experiencias de hermanos que van a nuestra iglesia y se quedan. Entonces, unos, ¿verdad? Otros no. Y a veces se ponen a platicar con ellos y dicen, no, pues fui a tal parte y llegué y salí y como si nada. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, interesarnos con ellos en el sentido de que si necesitan atención fuera de los horarios de las actividades, porque a veces también nada más nos concretamos a un horario, Sí. de 7 a 6, de 7 a 8, o sea, los horarios que ya tenemos establecidos. Y creo que es bien importante, incluso, ¿por qué no? Si de repente yo tengo que ir a la iglesia, pero esta persona que fue, tengo una reunión con él en el horario de la actividad de la iglesia, pues yo debería de privilegiar la relación, porque realmente estoy haciendo lo que Dios me pide. No podré ir al templo, a la iglesia en ese día, pero estoy trabajando, o estoy haciendo relación, o estoy atendiendo a algún hermano o alguna persona, algún simpatizante que lo requiera. También me ha tocado algunas experiencias, sobre todo en misiones, que hay hermanos que dicen, es que tiene que ser así, 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 así. Y realmente cuando se está iniciando una obra nueva, yo veo que la gente necesita mucho ser oída, ser escuchada, trae muchos problemas, trae muchas cargas. Y a veces nosotros decimos, no, pues es que esa es la actividad y se va a hacer así. Pues hermano, si tienes que mover un poquito los horarios, muévelos, dale más importancia a la relación que puedes establecer por encima de lo que ya tengas establecido. Entonces, creo que este punto a mí me enseña mucho en ese sentido de que es más importante la persona que las actividades. Hay que atenderla, hay que escucharla, hay que interesarnos en ella, en la medida de que ellos lo permitan, ¿verdad? Pero si ellos lo están, es un terreno fértil, lo están permitiendo y nosotros no lo hacemos, pues ahí es porque a veces nos enfocamos solo en unos horarios, una actividad, y yo ya vine, yo ya cumplí, yo ya me voy. Incluso hay una situación a veces muy interesante también, de que hay iglesias que se termina el culto, se termina la actividad y salen disparados, o sea, y son hermanos que ya tienen años. Entonces yo digo, bueno, está bien, pero hay que hacer relaciones. Y después del culto nos quedamos a platicar, quedamos a interesarnos por nuestros hermanos. Es importante las relaciones, se mantiene ese interés. A mí me llama mucho la atención eso, hermano, porque de alguna manera lo he experimentado, lo he visto, y he visto que la gente que continúa, esa gente es la que hay otros hermanos o nosotros mismos nos interesamos en ellos. Si no nos interesamos, si no hacemos nos enfocamos en las relaciones, es complicado. Es igual en el trabajo. En el trabajo hay actividades que se tienen que hacer, pero es más importante la relación, porque cuando hay buena relación, hay muchas posibilidades de que las actividades se puedan realizar de una mejor manera. Si hay una forma de exigir equivocada las actividades, no se van a realizar. Por eso me llamó mucho la atención, hermano, esta enseñanza en decir, yo voy a privilegiar las relaciones van a estar en primer lugar. Después las actividades son importantes, sí, todo está bien, pero las relaciones son más importantes todavía que las actividades. Gracias, hermano, por su participación. En efecto, así es y así debiéramos manejarlo, en el sentido de poder siempre enfatizar las relaciones, privilegiar las relaciones que estén por encima
de las actividades. Esto quiere decir que a veces tenemos que romper nuestros moldes, nuestros patrones establecidos en cuanto a cómo concebimos el cristianismo y cómo debiera ser según la opinión, ¿verdad?, de muchos, ¿verdad? Porque algunos dicen, por ejemplo, no, el domingo es el día del Señor y la iglesia es para que se reúna, y a veces casi se evalúa la vida cristiana, la fidelidad, la madurez, el crecimiento, ¿verdad? Porque eres fiel en asistir. Pero si el hermano deja de asistir, ¿verdad? Quien quiera que éste sea y el puesto que ocupe dentro de la iglesia en cuanto al servicio, deja de asistir por estar con alguna persona que está llevando a Cristo, porque posiblemente requiera su presencia en el hospital. Mire que este es un momento crucial para la persona y para la familia, ¿verdad? Y cuando el creyente está ahí acompañándolo y por ello dejó de ir a lo mejor al culto dominical, pues eso dice mucho de este cristiano y puede entonces estar enfatizando la relación, y seguramente esta persona o esta familia a la que está acompañando la va a ganar para Cristo, porque es un momento crucial para ellos, y en una relación de acompañamiento puede entonces ellos decir, bueno, pues es una persona, un amigo que en verdad le interesamos y que él está aquí apoyando en todo lo que puede y todo este tiempo que está invirtiendo, y entonces ellos valoran mucho y se abren al evangelio. Entonces eso es importante, y si varios de nuestros miembros en lugar de ir al culto el domingo van a estar con la gente que están evangelizando, discipulando, sería también bueno. Claro, dirían algunos pastores, no, porque me vas a vaciar el templo, ¿verdad? Pero bueno, pues esa ya es cuestión de cada pastor, ¿verdad? Cómo maneja los asuntos. Pero para mí, como dice el hermano Gustavo, es más importante las relaciones, ¿verdad? O enfatizar las relaciones por encima de las actividades. ¿Sale? ¿Alguien más? Sí, hermana, adelante. ¿Su nombre, perdón? ¿Perdón? ¿Tu nombre? Mi nombre es Adriana. Adriana. Sí, hermana Adriana. Dios le bendiga. Es mi esposa, hermano. Sí, hermano, gracias. Sí. La jefa. La jefa Sí. dice, eso dice el hermano, no se crea. Hermano, a mí me ha gustado mucho todo lo que estamos viendo el día de hoy. Me está confirmando algunas cosas, pero otras para mí son así como que una revelación y dicen, mira, aquí está la clave, ¿verdad? Ajá. Una de las cosas son esta que usted menciona. Nunca deje de hacer las cosas que producen crecimiento. Ajá. En este caso ya nos está dando usted los principios, la parte de la oración buscando la confirmación del Señor y seguir cultivando o buscando nuevos contactos. Entonces veo ahí dos cosas. Una es oración buscando la voluntad del Señor. No dejes de buscar contactos, pero una vez que los tienes, cuida esos contactos. Entonces para mí el punto clave o medular para mí hoy ha sido el de la libreta de contactos, hacernos disciplinados en el uso de esa herramienta. Me gustó mucho. Yo creo que esa es la parte que a nosotros aquí en el trabajo que estamos haciendo nos va a ayudar a dar el paso siguiente, ¿verdad? En cuanto mencionaba la clase pasada que estamos batallando para contactar a varones. Las mujeres responden, pero varones no, o no en la medida en que a nosotros nos gustaría. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, justamente estamos ahorita en un tiempo de oración y de ayuno para el trabajo que se está haciendo ahí en los campos. Y Dios nos está dando las respuestas en el camino, y una de esas respuestas se la está dando el día de hoy el Señor, que es esta, ¿verdad? La herramienta de la libreta de contacto para darle un seguimiento más apegado, más así preciso. Y la otra parte que apoyo y que estoy completamente de acuerdo con mi hermano Gustavo es el punto de enfatizar nuestras relaciones, más allá de las actividades. Para mí, el punto fino que usted menciona es relaciones significativas, que la persona se sienta realmente tomada en cuenta, que realmente se siente integrada, que no sea un saludo superficial, que sea algo realmente cercano, ¿verdad? Porque es la forma en que vamos a traer, yo le llamo así que es el pegamento, ¿verdad? Sí. El pegamento para poder cultivar a esa nueva persona, ya sea que esté interesada o que no esté interesada. Si no está interesada, atraerla, y si está interesada, hacerla sentir que llegó en buenas manos, que el Señor le ha traído un buen lugar, pero sobre todo que le estamos llevando a los pies de Cristo. Entonces, para mí es la parte importante, y el punto final donde nos dice seguir un plan para controlar los contactos. Esta parte de los dos extremos, yo creo que en nuestro quehacer evangelístico y misionero,
sin darnos cuenta, a veces caemos en algunos de esos extremos. Queremos Sí. reportarle a la iglesia que sí hicimos la tarea, ¿verdad? Y a Dios ya hicimos la tarea, pero nos convertimos en que hicimos el método, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, ya hicimos las escuelitas bíblicas. Ah, qué bueno, pero pues, las hicimos, ¿sí? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay de amor de Cristo adentro? ¿Qué hay de calor humano? ¿Qué hay de cuidado? ¿Qué hay de seguimiento? ¿Verdad? O la otra, como usted menciona, los encuentros no planificados. O sea, sí tenemos que enfocarnos más en esa parte en donde ya el Señor me puso una persona, Dios no me la puso nada más porque sí. Ujú. Ya en automático se convierte en una persona que va a mi lista de contactos y voy a estar orando por ella. Y el Señor va a ir mostrando, conforme estemos orando, qué va a suceder con esa persona. Pero yo creo que ahí está como que el punto clave. A mí es una respuesta, hermano. Es una oración contestada esta clase. Es lo único que le quiero decir. Gracias, hermano. Ok, hermana, Bien. gracias por su participación. ¿Alguien más lo desea hacer o continuamos adelante? Bueno, si no, entonces vamos al segundo paso. Y el segundo paso, vamos a hablar del proceso de evangelización. El proceso de evangelización. Aquí entonces preguntamos cómo presentar la auténtica persona y obra de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos presentar la auténtica persona y obra de Cristo? Y habla de llevar a la gente a una relación personal con Dios, guiarlos a través del proceso de descubrir la verdadera persona de Cristo, ¿sí? Entonces los vamos a guiar al arrepentimiento y a la fe, pero bueno, pues ellos tienen que conocer a la persona en la cual ellos van a creer, van a entregar sus vidas. El evangelista va a guiar a los contactos por una serie de encuentros o de estudios, ¿verdad? Guiar a los contactos por una serie de estudios bíblicos o de encuentros para que comprendan quién es Jesús y cómo se llega a ser cristiano. Lo importante aquí es presentar la persona de Jesús. Más adelante nos habla el material de que a veces el error que cometemos es enfocarnos en cuanto a presentar el plan de salvación, ¿verdad? Y este es un error porque debemos presentar primero a la persona, ¿verdad? La persona que nos salva, en este caso Jesús. Y ellos deben conocer a Jesús. Y luego, pues, cómo se llega a ser cristiano, que en este caso sería el plan de salvación. ¿Cuál es la respuesta inicial que buscamos? La respuesta, o sea, las actitudes, las acciones que se esperan de parte del contacto. En cuanto a una respuesta inicial, decimos la disposición para buscar la verdad espiritual en la Biblia. Es decir, que la persona tenga el interés de querer conocer, de querer saber acerca de lo que la Biblia enseña respecto a cómo se puede llegar a conocer a Jesús, cómo se puede llegar a ser cristiano. ¿Sí? Si la persona tiene pues esa disposición, ese interés de buscar la verdad, pues es nuestro deber entonces hablarle de una manera clara y precisa de quién es Jesús y cómo se puede llegar a ser cristiano, ¿sí? Esto es básico y el apóstol Pedro habla, ¿no?, de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa y quiere conocer y quiere saber acerca del Señor, pues tenemos nosotros el deber de poder demostrarle esta verdad. Entonces, la respuesta que buscamos en el contacto que ya está para el evangelismo es que tenga esta disposición, este interés de buscar la verdad espiritual. A largo plazo, la respuesta que buscamos es que entre en una relación personal con Jesús, entendiendo quién es Él y lo que ha hecho por nosotros y respondiendo con fe y arrepentimiento. Es decir, nosotros como creyentes maduros, crecidos y con la responsabilidad bien clara de lo que es la gran comisión y tomándola como algo que el Señor nos las ha dejado, sí, como iglesia, pero me compete a mí personalmente, entonces yo busco por todos los medios posibles el que esta persona, este contacto, ¿verdad?, de esta persona que está abierta al Evangelio, pueda entrar en una relación personal con Jesús. Puedo entonces usar el método evangelístico que yo quiera, ¿verdad?, o que yo pueda manejar, pero a través de este método debo de presentar la persona de Jesús en primer lugar, ¿no? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús, verdad? Lo que ha hecho por nosotros, ¿sí?
Primero, ¿quién es? Jesús es divino, es humano. Jesús sí es Dios, pero también es un ser humano, en cuanto a la vida terrenal que vivió, ¿verdad? Nació como nace una persona, vivió una vida en el sentido de todas las necesidades que nosotros como humanos tenemos, de descansar, de comer, ¿verdad? De relacionarse con las personas, etcétera, ¿no? Todo esto lo vemos en Jesús, y que cuando trabajaba, pues se cansaba. Tan cansado estaba que ni siquiera el movimiento de un mar agitado lo despertaba, sino que los discípulos tenían que despertarlo, ¿verdad? Habla eso de la parte humana, o cuando él manifiesta que tiene sed o que tiene hambre, ¿verdad? Que se cansa, pues este es el Jesús humano. Nosotros somos así de esta manera, ¿verdad? Como humanos, pero también es divino, ¿verdad? También es divino, es el Dios encarnado, el Dios viniendo a los hombres y manifestando, ¿verdad? Su gloria entre ellos, por amor, ¿verdad? Que viene para salvar a los hombres, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no? De quién es Él, de lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Que vino para pagar el precio de nuestros pecados con su vida y con su muerte en la cruz y derramar su sangre y todo esto, ¿no? La obra salvadora de Cristo. Y entonces esto lleva a que la persona que está escuchando, el contacto, ¿verdad? Que tenemos con esta persona, ¿verdad? Entonces él entienda todo esto y haya una respuesta de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Esta es la respuesta que buscamos entonces en las personas o en los contactos que tenemos. Ahora, aquí vamos rápido para hablar en cuanto también a los principios, ¿verdad? A los principios que podemos seguir. Y en los principios vamos a decir lo siguiente, que el evangelismo es un proceso. No se olvide de esto, el evangelismo es un proceso. Tenemos que comenzar donde está el hombre caído. Ahora, antes de esto, Pablo, por ejemplo, escribe en la carta a los Corintios, capítulo 3, donde habla que todos somos colaboradores de Dios y que uno siembra y otro cosecha. Entonces estamos hablando aquí de las diferentes labores o roles que como cristianos nosotros podemos hacer en la obra de dar a conocer a Dios, ¿verdad? A Jesucristo, y de cómo la persona puede llegar a ser cristiano. A uno le toca pues hacer la labor de llevar a Jesucristo y posiblemente no le toque el momento de ver que esa persona se convierta, es decir, de la cosecha, pero siendo que servimos y trabajamos para un Dios, ¿verdad? Para el mismo Dios todos, pues entonces a lo mejor a alguno le va a tocar hacer una labor y a otra, pero estamos en eso unidos en el mismo propósito. Y tenemos que comenzar donde está el hombre caído, hacerle ver, ¿verdad?, la situación en la que el hombre se encuentra, cómo vivimos delante de Dios. La Biblia es clara y habla de la triste realidad en la que como humanos nos encontramos todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es cierto, ¿no? Esta es la realidad del hombre. El hombre quiere a lo mejor que no se hable de su pecado porque no quiere escuchar esta realidad. Pero esta es la triste realidad de los humanos. La situación caótica en la que vive nuestro mundo tiene que ver directamente, ¿verdad?, con el pecado. Tiene que ver, ¿verdad?, con la manera en la que cada persona vive la vida, ¿verdad? Y muchas veces sin conocer a Dios, haciendo cosas en las que irresponsablemente, ¿verdad?, está afectando su vida y afectando también para mal la vida de otras personas. Así que tenemos que comenzar ahí donde está el hombre caído, hablar desde que cuando el hombre cayó en el pecado, ¿verdad? Hablando desde el principio, Adán cuando cayó en el pecado, pues vienen inevitablemente las consecuencias como parte del pecado. En Génesis 3 encontramos el hombre, ¿verdad? Pecando contra Dios. Y en Génesis 4, pues ya encontramos lamentablemente las consecuencias del pecado, ¿verdad? El hermano matando, privando de la vida a su mismo hermano. Y de ahí para allá, pues todo, ¿verdad? De una manera afectada por ese pecado en la vida de los hombres y desde el principio, ¿verdad? En Génesis 6 habla Dios mismo y dice que verdad se arrepintió de haber hecho al hombre porque el pecado, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, pues no es una cuestión de ahora, ¿verdad? El pecado, la maldad en los niveles que vemos, sino desde el principio cuando el hombre peca, pues hay esa tendencia, ¿no? Entonces, comenzar donde está el hombre caído.
pero también guiarlo para que establezca una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. El problema del pecado es el hombre, pero el remedio para este problema del hombre llamado pecado, pues es Jesucristo. Y hablar entonces de Jesucristo, quien es, ¿verdad? Como ya dijimos, una persona, y todos y cada uno de los hombres caídos entonces carecen de una información adecuada o tienen conceptos cerrados acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de Jesucristo, ¿sí? Tienen una manera distorsionada porque tal vez así han sido enseñados o tal vez así han escuchado por ahí o por allá, ¿verdad? Respecto de Dios. Fíjese que hoy en día mucha gente sí cree en Dios, pero cree en un Dios de amor que le va a perdonar sus pecados cuando llegue allá al cielo, cuando se enfrente con Él, ¿sí? Pero no está dispuesta a reconocer y admitir sus pecados, no está dispuesta a dejar su mal proceder, su vida pecaminosa, no está dispuesta a esto. Entonces, sí ven un lado de la moneda en cuanto a esa realidad que la Biblia enseña de que Dios es amor. Sí, Dios ama a los seres humanos y no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra misma, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel, y cuando dice todo aquel, pues ahí cabe todo el mundo, que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es una realidad que la Biblia dice, que la Biblia enseña, es cierto, pero ese Dios que ama también exige del hombre que considere los caminos en los cuales se encuentra y que se vuelva a Dios. Una y otra vez Dios le habla a su pueblo, ¿verdad? Israel en el Antiguo Testamento, que dejen su mal camino, que dejen las malas obras, que dejen las cosas que los apartan de Dios y que se vuelvan a Dios, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere que se arrepientan y entonces reciban el perdón y la misericordia de Dios en sus vidas. Lo mismo es para el hombre hoy en día. Sí, Dios ama al hombre, sí, Dios quiere perdonar, pero tiene que haber también una actitud de reconocer mi pecado delante de Dios, el pecado, ¿verdad?, del hombre delante de Dios, y estar dispuesto a admitir esto y volverse a Dios, ¿verdad?, con todo el corazón, ¿verdad? Entonces tiene que haber esta enseñanza clara para disipar los conceptos cerrados que la persona tiene, que el hombre tiene acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca del juicio eterno, acerca de Jesucristo, acerca de todas estas cosas que pues por ahí tiene, ¿verdad?, como conocimiento, pero que a veces no se basan en un conocimiento bíblico claro, sólido, de lo que la Biblia enseña al respecto. Y entonces deben ser puestos bajo la influencia de la revelación bíblica relacionada con estas doctrinas, ¿no? Con estas doctrinas básicas encontradas en la palabra, ¿no? Y tenemos que enseñar la palabra y tenemos que ir punto por punto. No, como decimos aquí, el evangelismo es un proceso. No esperemos que la persona en el primer encuentro que tengamos o en el segundo encuentro reciban a Cristo. Bueno, en algunos casos yo creo que sí, esto sucederá, pero son casos en los cuales pues ya había un evangelismo atrás, hermanos, de otros cristianos, de otras iglesias que seguramente estuvieron orando y trabajando con esa persona. Considere, por ejemplo, su vida misma, ¿no? O en el caso, por ejemplo, mío, yo llegué a ser cristiano después de algún tiempo que los hermanos en la iglesia estuvieron orando y varios de ellos testificándome acerca de Cristo. No es en la primera vez que me hablaron de Cristo y sí, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero creer en Cristo y entregarle mi vida. No, tuvo que pasar algún tiempo para que esto sucediera. Y cuando usted, como ya dije, ¿verdad?, encuentra personas y les expone el evangelio y les habla y los invita a creer en Cristo, a entregarle su vida, y ellos lo quieren hacer, como digo, es porque ya hay trabajo atrás que tal vez no hemos visto nosotros, pero que a nosotros ahora sí nos toca cosechar lo que otros sembraron. Creo que hemos encontrado personas así en algún momento, ¿verdad? Pero no se olvide que es un proceso. A usted le va a tocar sembrar y sembrar y sembrar y a lo mejor hablar por algún tiempo, meses o incluso años, para que algunos puedan entender esto y Dios toque sus corazones. Pero seguramente la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es poderosa y que no regresa vacía, en su momento hará, ¿verdad?, que la persona reconozca, se humille delante de Dios y entonces pueda,
¿verdad? Entonces, responder a este evangelio. Con frecuencia hay que llevar a los que no son creyentes a través de un proceso de redefinición de sus conceptos acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la gracia de Dios, etcétera, conforme a la verdad bíblica. Nunca dé por sentado que los demás comparten lo que usted cree en cuanto a estos términos clave. Y seguramente le ha pasado algunas veces compartiendo el evangelio, ¿no? Le dice, ¿usted cree en Dios a la persona? Y la persona dice sí, excepto que sea un ateo, le va a decir que no cree en Dios o que Dios no existe, ¿verdad? Pero usted le puede preguntar a toda persona, ¿cree en Dios? Y le va a decir que cree en Dios. Ahora, la cuestión aquí está en poder entender, ¿verdad?, ¿qué la persona está entendiendo por creer en Dios? Porque para algunos es meramente un tipo de fe intelectual, ¿verdad? Un ejercicio de la mente. Creo en Dios, sí, yo sé que Dios existe, que Dios ha hecho los cielos, la tierra, que por Él estoy, que gracias a Él tengo lo que tengo, etcétera. Y todo esto es correcto, pero se queda a un nivel nada más de información, de entendimiento acá en la mente. Porque el creer bíblico, ¿verdad? Y el creer que usted tiene, se basa en una obediencia a la palabra de Dios. Creer, cuando la palabra creer se menciona en las Escrituras, tiene que ver con obediencia de parte de la persona. No es meramente un reconocimiento de la existencia de Dios, sino una disposición de seguir la verdad revelada en la palabra de Dios, de sujetarnos a ella, de vivir por ella. Y en ese sentido, pues se le llama obediencia, disposición a que Dios obre de tal manera en mi vida para que se haga lo que Él quiere. Entonces, eso es, y tenemos entonces aquí que poder entender lo que la gente que estamos evangelizando entiende, ¿verdad? Por los términos que le estamos comunicando: evangelio, creer, fe, Dios, etcétera, ¿verdad? Jesucristo, porque para algunos recibir a Jesucristo pues es comulgar cada domingo, ¿verdad? En la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero nosotros recibir a Cristo significa otra cosa, ¿verdad? Entonces, el evangelismo es un proceso y entendamos este principio así de esta manera. Segundo principio, la regeneración es un acto. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento, lo entendemos, ¿no? Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre para hacer que el hombre se vuelva a Dios, reconozca su necesidad de Dios y responda en un acto de fe, entregando su vida a Jesucristo. Y cuando esto pasa, ¿verdad? Y él puede reconocer esto y hacer lo que le llamamos la oración del pecador, que se vuelve a Dios, ¿verdad? Entonces en ese momento, pues él ha nacido de nuevo. En ese momento él dice a lo mejor algo así: Dios, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, que te he fallado, pero también reconozco que Jesucristo vino para morir en la cruz por mis pecados, que Él vivió una vida santa y que Él me ofrece perdón. En este momento quiero recibir tu perdón, quiero recibir a Jesucristo, quiero creer en Él, quiero entregarle mi vida, te recibo en mi corazón. Y ya, y termina su oración con un amén. Y entonces en ese momento, si lo hizo de manera sincera, y Dios, que conoce los corazones, que ve los corazones, sabe cómo lo hizo, en ese momento se efectuó lo que es la regeneración. Y por eso decimos que la regeneración es un acto, una vez que sucede, pues la persona ha nacido de nuevo. Entonces no nos olvidemos que si el evangelismo por un lado es un proceso, la regeneración es un acto que sucede en un momento específico. Tenemos que ser muy sensibles en cuanto al proceso de evangelismo, pero sin desconectar el hecho de que hay un momento de elección en el cual nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces el testimonio externo o la manera de poder confirmar lo que sucede en el corazón del hombre acá internamente es la decisión del bautismo en agua. Cuando la persona dice, en base a lo que le enseñamos de las Escrituras, yo quiero ser bautizado. Es una manera de confirmar delante de Dios y delante de la congregación y delante de los testigos que ven que la persona está dispuesta a seguir a Jesucristo todos los días de su vida porque ha creído en Él. Entonces esto es el acto de la regeneración, ¿verdad? El nacimiento de nuevo por obra del Espíritu Santo. Entonces lo vemos en la Escritura como algo que sucede y sucedió en nosotros cuando creímos en Cristo y sucederá en las personas que estamos ganando para Cristo. Entonces la regeneración es un acto. Tercer principio,
presente a la persona del Salvador antes que el plan de salvación. Lo que ya en un momento les había dicho, ¿verdad? Que la meta del evangelismo es conducir a los hombres y a las mujeres en el proceso de establecer una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. No se trata meramente de alcanzar un acuerdo sobre verdades teológicas. Por ejemplo, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador de los hombres, que Jesús es el Señor. Y bueno, todas esas son verdades teológicas que encontramos en las Escrituras y son ciertas, ¿sí? Y la persona puede asentir en todo esto que sí es cierto, todo esto, ¿sí? Sí es cierto, pero no se trata solamente de estar de acuerdo en estas verdades teológicas, ¿sí? No se trata de eso, sino de llegar a conocer una persona, la persona de Jesús, la persona que nos salva, ¿sí? Uno de los errores que cometemos nosotros en el evangelismo es el énfasis en la mecánica de la salvación, lo que comúnmente llamamos el plan de salvación. Bueno, preséntale el plan de salvación, dice, o a veces nosotros hablando como cristianos, le presenté el plan de salvación a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es nuestra manera a veces de referirnos en cuanto a que presentamos a Jesús, pero más que plan de salvación debiera ser esto, ¿no? Presentar la persona de Jesús. Entonces, es un error que cometemos en seguir esta mecánica de presentar el plan de salvación, sin antes haber dedicado tiempo suficiente, tiempo necesario para dar a conocer la persona de la salvación. Por ahí hay algunos estudios que hablan acerca de conocer la persona del Salvador, ¿no? Conocer a Jesús personalmente antes de invitarlo a ser su Salvador. Que conozca, ¿verdad?, que Jesús es una persona, que es el enviado de Dios para salvar a los hombres, que vino a este mundo para nacer como nace un humano de una mujer, vivir una vida humana, estar en el seno de una familia, nacer, crecer, vivir en esa familia, seguramente aprender muchas de las cosas que los humanos, ¿verdad?, hacen, el trabajo, la escuela, ¿verdad?, la preparación en cuanto a, en ese sentido como judío, conocer la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y que a los 13 o 14 años, ¿verdad?, pues todo niño, toda persona, ¿verdad?, debía conocer las Escrituras, y que Jesús lo conoció, y lo vemos cuando está en el contexto, por ejemplo, de los doctores de la ley en el templo, ¿verdad? Y les está hablando acerca de esto y se admiran, ¿verdad?, de que este niño conozca todo esto. Entonces, todo eso, ¿verdad?, que habla la Biblia respecto de él, y como ya dije, ¿no?, que era una persona humana que se sentía cansancio, que sentía hambre, que sentía sed, y que tenía que satisfacer estas necesidades. Entonces, todo esto tiene que saberlo la persona, ¿verdad? Tiene que verlo en cuanto a lo que dice la Escritura respecto de esto, pero por el otro lado, como ya dije, que también era divino, y que la Escritura presenta también esto, ¿verdad? Las dos naturalezas unidas en una sola persona, y por eso Él puede ser el Salvador de los hombres, porque es humano, por un lado, y se identifica con los hombres en su condición. La única diferencia, ¿verdad?, de él como humano es que nunca pecó, y la Biblia también nos dice esto, y debemos llevar al contacto a que vea y entienda esto. Pero por el otro lado, divino, y como divino, pues tiene el poder, tiene las credenciales, por decirlo así de esta manera, para ser el Salvador de los hombres. Entonces, que conozca y que vea esto, no conozca la persona del Salvador antes de presentar la salvación. No debemos hablar sobre cómo conocer a Jesucristo hasta que hayamos puesto el fundamento adecuado, mostrando con las Escrituras quién es Jesucristo. Primero que conozca la persona de Jesucristo, y después cómo puede ser salvo. Bueno, esto es lo que nos dice respecto de esto. Entonces, tener cuidado acerca de esto. Y usted va a las Escrituras y los Evangelios presentan a la persona de Jesucristo. Y después de que conozca la persona de Jesucristo, pues ahora sí presentamos lo que nosotros le llamamos el plan de salvación, es decir, cómo la persona puede recibir a Jesucristo, cómo puede ser salvo, ¿sí? Y bueno, el último principio que tenemos aquí en este apartado es tener cuidado
con los patrones que usted establece. ¿A qué se refiere esto? A que durante la etapa del evangelismo, los patrones que se establecen pueden afectar al creyente para toda su vida cristiana. Específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, use la Biblia de una manera tal que los inconversos se convenzan de que sí están dispuestos a buscar a Dios en su palabra, ¿verdad? Él les va a hablar, Él les va a enseñar, Él se les va a revelar. Y por lo tanto se debe de evitar cualquier respuesta que ellos puedan encontrar por sí mismos. Por ejemplo, le preguntan algo acerca de Dios o de Jesucristo, entonces usted remítalos a las Escrituras y dígale, bueno, me gustaría que usted descubriera por sí mismo la verdad de lo que la Biblia dice, y le puede a lo mejor dar pasajes específicos que van a hablar acerca de lo que él quiere conocer en ese asunto particular, ¿verdad? En ese tema particular. No cometer el error de usted le da la respuesta, porque es como entonces darles la comida en la boca y se van a acostumbrar a eso siempre, a que usted los alimente, a que usted le dé las respuestas a sus preguntas. No, déjelos o invítelos a que ellos descubran por sí mismos, que ellos piensen, porque ellos tienen la capacidad para descubrir, para pensar y entonces para poder llegar a conclusiones de lo que la Biblia dice. Y usted simplemente lo que puede hacer es asegurar, confirmar lo que ellos ya han descubierto a través de las Escrituras. Sí, tiene razón en cuanto a esto que está diciendo, porque la Biblia dice eso precisamente, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador de los hombres. Si viene, por ejemplo, de un grupo sectario que no creen en la divinidad de Jesús, entonces, bueno, pues, ¿qué dice la Biblia? Y dele pasajes como Juan 1, ¿verdad? Que habla acerca de la divinidad de Jesús, y entonces que él descubra que Jesús es Dios, que Jesús es humano, sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, entonces ahora confirme esa enseñanza, ¿verdad? Hablando más extensamente acerca de eso, pero él ya descubrió esta verdad. Entonces, no les dé la comida en la boca, deje que ellos, ¿verdad? Busquen el alimentarse por sí mismos, ¿no? Entonces, Dios les va a hablar si ellos lo buscan en su palabra. No les dé respuesta, ¿verdad? Que ellos puedan encontrar por sí mismos. Ore con ellos de una manera simple y directa, demostrando que espera que Dios les responderá definida y visiblemente en las dudas que la persona tiene. También eso, ¿verdad? Enséñeles que ellos pueden orar, porque a veces no, el pastor o el hermano que lo llevó a Cristo, él sí ora, Dios lo oye, pero yo no me oye Dios. Entonces dígale que todos tenemos acceso al trono de la gracia por medio de la oración y podemos llevar nuestras oraciones, nuestras peticiones y Dios responderá entonces a ellas. Dígale eso, enséñele eso y tenga cuidado con los patrones que usted establece con los nuevos creyentes. Hasta aquí, hermanos, en cuanto a este segundo principio, ese segundo principio que habla entonces de lo que es el proceso de la evangelización. Y a mí me gustaría, si tienen ustedes opiniones, comentarios respecto a esto, puedan ahora hacerlo. Sí, hermana parece que viene, ¿verdad? Decidida a compartir. Adelante, mi hermana de Zacatecas. Patricia. Patricia, perdón, yo soy malo para los nombres y por eso les pregunto tantas veces. Perdón, sí, hermana. Ok, bueno, definitivamente es un proceso el evangelismo. Muchas veces aprendimos mal que todo se tenía que hacer en un día. Teníamos que hablarle de Cristo a una persona y ese día tenía que aceptarlo y ese día tenía que comprometerse, pero en realidad es algo que para que sea más efectivo, tiene que ser lento. Lo que pasa es que nos gustan las cosas rápidas de un día para otro, pero no debe ser así, pues si queremos cultivar un árbol que lleve fruto, obviamente eso lleva mucho tiempo. Un árbol no da fruto de la noche a la mañana. Y bueno, yo ahorita acabo de empezar con este libro que se llama Edifiquemos sobre cimientos firmes y se trata de darle a la persona 31 lecciones antes de presentarle a Cristo, imagínense. Antes de decirle, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres aceptarlo como tu Salvador, como tu Señor?
primero le doy todas esas lecciones. Empecé con 2 muchachas. Una de ellas ya se fue, me queda solo una, apenas vamos por la lección 8, pero al final del libro es donde se le presenta a Jesucristo, pero ya ella va a comprender ese día muchísimas cosas, va a entender claramente quién es Jesucristo. Y por lo menos en mi experiencia, yo duré mucho tiempo en la iglesia y como 7 años después fue que yo pude entender por qué Cristo había muerto. Yo siempre decía, pero ¿por qué murió? No había otra forma de salvar al mundo, pero yo no había entendido ni siquiera lo del sacrificio, lo que era necesario que hubiera sangre y todo eso. Entonces fue cuando por primera vez yo pude decirle a Dios que lo amaba, porque yo decía, pero es que yo no puedo, no sé, no me nace todavía, como que me faltaba una pieza en ese rompecabezas. Y tenía años en la iglesia, hacía viajes misioneros, pero faltaba algo dentro de mí. Entonces yo creo que es necesario empezar a educar a la gente, aunque sean muchas semanas de clase, mucho tiempo, pero que sepamos que el día que decidió entregarle su vida a Cristo, lo hizo convencida de quién es Jesucristo. Entonces los animo a tener un poquito más de paciencia, pues, porque sí, muchas veces decimos o presionamos a las personas a aceptar a Cristo, pero en realidad no lo aceptan, solamente hacen una oración para no sentir que son groseros o algo así, pero generalmente no conocen a Cristo en un día ni en 2 días, eso se lleva, yo creo que se lleva bastante tiempo, pues. Entonces, los animo a hacer ese proceso, pues, como debe ser, paso por paso y guiados por el Espíritu Santo. Sí, hermana, muchas gracias por su participación. Es bueno lo que dice la hermana. Yo creo que aquí nada más, como lo vimos en el principio, en el primer paso, debemos solamente ser guiados por el Señor, tener este cuidado de estar siendo guiados por el Señor, porque sí puede llevarte varias semanas, meses o incluso años para que una persona entienda y comprometa su vida con Jesucristo. Pero si alguien que ya le estás dando, como en este caso habla de este libro de discipulado, y se tarda todo este tiempo, si en algún momento Dios está obrando en la vida de esta persona y dice, oye, pues sí, ya entendí, o yo sé que tengo que entregar mi vida a Jesucristo, quiero creer en Él, ¿verdad? Y la persona ha entendido esto, no le vamos a decir, no, pues espérate hasta que terminen todas las lecciones para que hagas esto, ¿no? Sino que en ese momento, ¿verdad? Tenemos que a lo mejor dejar a un lado nuestro material y dar el tiempo para entonces llevar a la persona a Jesús, si entiende, ¿verdad? A lo mejor puede ser en la segunda, en la tercera lección, en la cuarta, en la 10, en la 20, yo no sé, ¿verdad? Pero en un momento, entonces, que el Espíritu Santo está obrando en su vida, en ese momento a lo mejor pausar el material y entonces presentarle la persona de Jesucristo y cómo puede ser salva esta persona, ¿no? Cómo puede entregar su vida a Cristo y hacerlo, ¿verdad? Nada más tener ese cuidado en un momento. Sí, gracias, hermana. ¿Alguien más quiere participar, hermano? ¿Su nombre? Ya. No, Ya. sí. Hermano Jaime, un saludo, hermano Alfredo. Sí, hermano Jaime. Pastor, hermano Samuel. Dios lo bendiga junto con su esposa Neria. No me escucha. Hermano, usted qué importante lo que usted dice, que presentar primeramente, antes que todo, presentar a Jesús. Qué importante. Porque, hermano, tenemos gente muy buena para presentar el plan de evangelismo, buenísima. Pero se les olvida presentar lo importante que es Jesucristo. Hay gente que nos ha dicho, Jaime, yo no sé mucho hablar, ¿qué les digo? Ya te enseñó, si batallas, más platícale lo que Jesús ha hecho contigo. Y esta es la clave de todo, lo que Jesús ha hecho contigo. Ah, pues qué fácil, pues sencillo. Platica cómo eras tú y cómo te cambió Jesús y cómo te sigue Jesús transformando tu vida. Dice, ah, pues está fácil, pues hazlo. Hazlo sencillamente, hazlo. Y es que, hermano, a veces, tenemos muchas técnicas para evangelizar, muchas, y todas son buenas, porque todas se aplican de acuerdo a cada lugar, a cada proceso. Por ejemplo, la técnica de cuando uno va de vacaciones y esa gente que te presentó a ti
el que vende paletas, el que vende dulce, el que vende chocolate, lo que sea, yo le comparto de Cristo. A esa gente nunca la voy a ver, nunca. Pero ya se llevó lo que yo conozco de Jesucristo. Qué hermoso. Sí, A lo sí. mejor le va a tocar a otra mano hacer la cosecha a esa persona. Entonces le digo, bueno, son puntos muy diferentes. Cuando vienen para acá, mano, tenemos campaña con los hermanos de Oklahoma. Viene a veces en marzo, en noviembre, y me gusta mucho lo que ellos traen porque es casa por casa, individual con la persona por persona. Trae un folleto bien bonito, hermoso el folleto, y a la gente se le enseña de que si yo le digo que Jesús lo ama, bueno, usted lo va a leer, léalos en la Biblia, testamento que traen ellos, y lo lee, y Jesús me amó, ay, sí, exactamente. Otra vez, yo le explico, Jesús murió por ti, léelo, y me lo empieza a leer la persona, oiga, ¿cómo tiene impacto que la gente lea? No que lo que yo le diga, sino sencillamente comen en la Biblia, y lo leen y dice, oye, es cierto lo que tú me estás diciendo. Exactamente. Tú lo estás leyendo. Yo te he dicho mentiras, aquí está, mira. Y, mano, eso impacta mucho cuando la gente lee lo que uno le está explicando. Ya, mano, el trabajo lo dejamos a Dios. Dios sabe cómo trabajar con cada quien. Pero sí, mano, lo importante, como usted decía, es la oración. Nunca dejar de orar. Orar por la gente, orar. Y Dios empieza a bendecir de una manera preciosa y hermosa. Dios lo bendiga, Ok. mano. Sí, hermano, muchas gracias. Gracias. Bien, si no hay otro hermano, vamos a avanzar al tercer paso, que vamos también avanzando con el tiempo. Y el tercer paso es el discipulado. Una vez que has encontrado o que tienes contactos, ¿verdad? Personas sensibles espiritualmente a buscar la verdad y que les has evangelizado, les has llevado por este proceso de evangelismo, y que la persona ha comprometido su vida con Jesucristo o está en ese proceso de comprometerla, ¿verdad? Entonces vas a seguir este tercer paso de lo que es el discipulado, ayudar a las personas a desarrollarse espiritualmente. ¿Cómo desarrollar las disciplinas de crecimiento espiritual? ¿Sí? ¿Cómo puede la persona crecer espiritualmente? Si ya conoció a Cristo, entonces ahora tiene que crecer espiritualmente. Y bueno, pues lo que tiene que hacer es formar hábitos o disciplinas espirituales para edificar una vida cristiana fructífera. Y aquí el cristiano que lo está guiando hacia Cristo, el discipulador, ¿verdad? El hermano mayor que está en este proceso involucrado, debe de compartir con la mira de que el nuevo creyente forme hábitos, ¿verdad? Un hábito es algo que se hace por repetición, ¿verdad? También es lo mismo que la disciplina, ¿no? Tal vez si no maneja la palabra disciplina, pues la palabra hábito, pero las dos son lo mismo, ¿no? Que forme hábitos o que forme disciplinas espirituales que lo ayuden a edificar una vida cristiana fructífera, que comience a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La respuesta, es decir, las actitudes y acciones que se esperan del grupo o de la persona que estamos discipulando, la respuesta inicial es que desde el principio el convertido tenga hambre de la palabra de Dios y empiece a practicar las disciplinas espirituales, ¿sí? Un buen síntoma, por ejemplo, de un niño cuando nace es que nace con hambre. Si tiene hambre, es un niño sano, ¿verdad? Es una persona sana que ha nacido. Si no tiene hambre, entonces hay problemas. Si no quiere comer, hay problemas, ¿verdad? Hay problemas en su salud. Lo mismo es con las personas cuando reciben a Cristo, ¿verdad? Y un buen síntoma de que ha recibido a Cristo, de que ha nacido de nuevo, es que tiene hambre por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, un texto que seguramente usted conoce, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí se enseña, ¿verdad?, que tiene que desear desde el principio esa leche espiritual que es la palabra de Dios y comenzar a leerla, comenzar entonces con este hábito, con esta disciplina de buscar en la palabra de Dios el alimento que lo va a ayudar a crecer, a nutrirse espiritualmente. Algo que hoy recibe a Cristo, hoy mismo, mañana, ¿verdad?, tiene este deseo, bueno, en verdad quiero conocer a este Cristo de la Biblia y comienza, ¿verdad?, se le provee de una Biblia, un Nuevo Testamento, un Evangelio, algo, ¿verdad?, que pueda estar leyendo desde el principio.
A largo plazo, la respuesta que buscamos es el compromiso de parte del converso en una relación mutua con otros 2 o 3 cristianos centrados en las disciplinas para el crecimiento personal. La idea entonces es formar grupos de 3 o 4 personas, ¿verdad? Entre ellos otros que van a estar en este proceso de crecimiento, otros que a lo mejor ya han entendido un poquito o que están tal vez iniciando junto con él, ¿verdad? Pero que tienen este compromiso de poder participar en grupos pequeños, si usted así lo quiere, puede ser grupos más grandes, pero creo que hay una enseñanza más eficaz, un aprendizaje, ¿verdad?, más eficaz cuando pueden ser menos los que participan. De hecho, sería mejor que fuera, ¿verdad?, un discipulado personal, es decir, de 1 a 1, pero a veces por circunstancias que no se puede, o que en una familia han creído 2 o 3 o varios, ¿verdad?, que componen una familia, bueno, pues se toma toda la familia, se forma un grupo con ellos y se entonces comienza a discipular a todos los que han creído en Cristo en esa familia, o tal vez no son familia, pero son vecinos, y se puede reunir un grupo de 2, de 3, de 4, de 5 personas, y entonces ahí estarlos discipulando a todos ellos. Entonces, un compromiso a largo plazo de parte del converso, de estar en una relación mutua con algunos otros cristianos y que están centrados en las disciplinas que los ayudan a crecer personalmente como cristianos. Buscamos aquí o tenemos algunos principios, ¿no? Algunos principios que compartimos con ustedes. Primero, nuestro principal mandamiento es ir y hacer discípulos. Este es un principio que la Biblia nos enseña respecto a esto, ¿no? Nuestro principal mandamiento, lo que es conocido como la Gran Comisión, es ir y hacer discípulos. Es crucial y sumamente importante que entendamos esta verdad. El desarrollo de las familias espirituales fuertes, lo que es el 4º paso que vamos a ver en la próxima semana, el liderazgo, que es el paso 5, la adoración, verdad verdadera, paso 6, están todos basados en hacer discípulos obedientes en todo lo que Cristo nos ha mandado, ¿sí? Y Cristo es el que dijo, porque Él es el Señor resucitado y tiene la autoridad, manda a sus discípulos a hacer discípulos, enseñándole todo lo que Él nos ha enseñado. Y en ese aspecto, pues Él entonces tiene esa autoridad para hacerlo. Los discípulos sanos crecen, ¿verdad? Y que crecen son las piedras vivas que forman la iglesia sana y una iglesia que crece. Entonces, no se olvide de poder hacer esta labor de discipular a los nuevos creyentes, porque el Señor nos manda a enseñarle las verdades bíblicas, las verdades que Él nos ha mandado. Entonces, si se le enseña bien, se le discipula bien, se le lleva por este camino, entonces formaremos un discípulo. Y esto es importante para continuar en una cadena de reproducción espiritual. Usted formando un discípulo, que a la vez ese discípulo está recibiendo no solamente una enseñanza para sí, sino una enseñanza que está transformando su vida, y que después este discípulo se compromete en seguir con este proceso de tomar a otros como sus discípulos, en los cuales va a reproducir la vida de Jesucristo que ahora él posee, y que entonces esos discípulos los van a ser enseñados por él, que a su vez, siendo bien enseñados, ellos van a tomar también el desafío de tener otros discípulos, y se va así una cadena interminable. Si hacemos bien el trabajo de discipulado, garantizaremos una reproducción permanente, un crecimiento del evangelio en alcanzar a más personas, a más familias para Cristo. Pero si nosotros los hacemos simplemente en creyentes, como dijimos en el paso del evangelismo, ¿verdad? De que no tenemos este cuidado de poder hacer que ellos descubran las verdades por sí mismos, sino que los alimentamos, pues ellos van a aprender esto y se van a convertir en cristianos pasivos, que no van a hacer otra cosa que simplemente consumir el tiempo, los recursos, las energías del liderazgo de la iglesia, y que ellos no se van a convertir nunca en proveedores, sino en consumidores. Y esto va a hacer que la iglesia pues no avance, no crezca, ¿verdad?, en cuanto a números, porque ellos no están asumiendo la responsabilidad que debieran asumir desde el principio. Y siendo así, pues entonces, pues no se está cumpliendo el propósito. Así que entendamos esto y llevemos a nuestros discípulos por este camino
¿sí? Tanto el libro de los Hechos como la historia de la iglesia demuestran que las iglesias serán formadas donde hay verdaderos discípulos de Jesucristo. Y estos discípulos que se comprometen con la tarea, ¿verdad?, de hacer discípulos, con el mandato de hacer discípulos. Así que forme discípulos. Es mejor esto y posiblemente le va a llevar más tiempo, seguramente le va a llevar más tiempo formar discípulos, pero a la larga es mejor porque ya no estará usted solo como evangelista, como misionero predicando la palabra, sino los nuevos que está ganando serán formados también y estarán unidos con usted en esta misma tarea. Eso es bien importante y debemos tener en cuenta este principio. Un principio más. Centre el discipulado alrededor del desarrollo de las disciplinas para el crecimiento personal. Muchas formas tradicionales de discipulado introducen a los conversos en ciclos de dependencia de los maestros y de los materiales programados, lo que finalmente detiene su crecimiento creando discípulos pasivos, lo que compartía, ¿no? En el pasado, en el principio pasado. El mayor regalo que podemos dar a un nuevo convertido es la capacidad para desarrollar una relación profunda con Dios, una relación íntima con Dios, por medio de la práctica de las disciplinas para el crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, algo importante es que usted va a centrar el discipulado alrededor del desarrollo de estas disciplinas para el crecimiento espiritual. ¿Y cuáles son estas disciplinas que debe de incluir para que la persona esté en ese crecimiento? Bueno, se mencionan por lo menos 5 aquí. Y la primera tiene que ver con la palabra de Dios, estudiar la palabra. Definitivamente, ¿verdad?, que el crecimiento en la vida cristiana o como cristiano va a venir para el nuevo creyente estando en contacto con la palabra, estudiando la palabra de Dios, alimentándose con ella. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 1, ¿verdad?, hablando del varón que es bienaventurado, y dice que medita en la ley del Señor de día y de noche, ¿verdad? Se deleita en la palabra, ¿verdad? Y medita en ella de día y de noche. Y es lo que se le mandó a Josué cuando, por ejemplo, iba a conquistar la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, nunca, nunca se apartará, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, algo bien importante es que el nuevo convertido, la persona que estamos ayudando a crecer, a discipular, entonces tiene que estar en contacto directo todos los días con la palabra de Dios. No solamente el domingo que va para reunirse con su grupo, con la iglesia, ¿verdad?, sino todos los días en contacto y en relación con la palabra de Dios, un contacto íntimo, conocer a Dios por medio de su palabra. La otra cosa, la otra disciplina es la oración. Aparte de estudiar la palabra, ¿verdad?, de estudiar la palabra, pues tiene que orar todos los días. Orar, pues es hablar con Dios, ¿verdad? Pero debe de ser siempre un diálogo, no solamente un monólogo, no solamente yo hablo con Dios por medio de la oración, le comunico mis necesidades, mis problemas, como los de mi familia, como los de la iglesia, como los de otras personas más por las cuales oro, pero Dios también me habla y me habla por medio de su palabra, me enseña por medio de ella, me lleva en este proceso de poder saber que es un Dios que se comunica, que habla, que me dice lo que quiere Él que yo sepa y conozca para que me ayude a crecer como cristiano. Entonces estudio la palabra, pero a la vez oro como nuevo creyente y estoy en esta relación directa con Dios, aprendiendo de Él y dejando que Él vaya enseñándome, transformándome, llevándome por este proceso, ¿verdad? Como nuevo creyente. Y la siguiente disciplina es la adoración, el estudio bíblico, la oración y después la adoración. La adoración es, bueno, se refiere aquí especialmente a congregarse con los otros creyentes, ¿verdad? A formar, pueden ser grupos pequeños o lo que llamamos células, 2, 3, 4, 5, 6 cristianos que se reúnen para compartir ese momento, compartir una enseñanza de la Biblia, orar unos por otros, ¿verdad? Y adorar a Dios, pero también se puede referir a
el momento cuando toda la iglesia, todos los creyentes se reúnen para adorar a Dios en el local que ellos han dispuesto para tal cosa, ¿verdad? Sí tiene que ver con la manera como se vive la vida ahí donde estoy. Tengo que enseñar esto, que adorar a Dios no se reduce únicamente al tiempo de que la iglesia está junta para tener lo que le llamamos el culto a Dios, ¿verdad? Sino también la manera como se vive allí en el trabajo, ahí en la escuela, ahí en la calle, en el vecindario, en el lugar donde Dios me ponga, y cómo entonces asumo la vida cristiana para vivirla. Eso es adoración a Dios, pero tiene que ver también con participar con los otros creyentes en unidad, ¿verdad? En adorar a Dios. Entonces, adoración, si no adoramos a Dios, vamos a crecer espiritualmente. Si lo tenemos como una disciplina de crecimiento personal, entonces vamos en este proceso avanzando. La siguiente disciplina es lo que es la comunión. Y aquí se refiere pues al compañerismo, a las relaciones fraternales de hermandad que nos unen, de amor que nos unifican como cristianos. Es bueno que nos reunamos para adorar a Dios cada domingo o cada vez que lo hagamos, pero también es bueno que convivamos como cristianos, ¿verdad? Que tengamos relaciones. Lo que decía el hermano Gustavo respecto de que algunos van y simplemente se van en el momento que termina el culto, o quizá a veces antes de que termine el culto, porque no están habituados a convivir después del culto, a relacionarse con otros hermanos. Bueno, pues es importante ayudar a estos creyentes a decirles, oye, el momento del culto no es lo único, también necesitamos relaciones de hermandad, de amistad, que nos unifiquen a todos como creyentes y que estemos entonces unidos en esto. Y bueno, pues eso es lo que la Biblia dice y enseña respecto a esto. Dice el salmista, por ejemplo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos, ¿qué? Los hermanos habiten juntos en armonía, estén reunidos, estén en esa armonía, estén juntos en una comunión, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento encontramos esto como una verdad que también se enseña, ¿no? Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No habla de una vida en comunidad, habla de aprender de los otros por medio de la relación personal, del testimonio de ellos, de lo que vemos en la vida de ellos. Y la verdad es que la vida en Cristo es una vida que se transmite por medio de las relaciones interpersonales o de las relaciones personales que tenemos con los otros creyentes. Es la transferencia de la vida de Cristo a otros cuando nos relacionamos. Es lo que Cristo hizo con sus discípulos. No los llamó simplemente para enseñarlos y darles unas enseñanzas y que luego se fueran, sino para convivir y estar con ellos. De hecho, leemos en los evangelios esto, ¿verdad? De que a los que llamó ese grupo de los 12, ¿verdad? Discípulos que estuvieron con él, los llamó para que estuvieran con él. Esto es clave en las escrituras. Estar con él habla de tener convivencia, tener relación, estar cercano, próximo a él, ¿verdad? Estar siempre en esa relación. Y después de estar con él, pues los envió a predicar. Y esto es lo que tenemos que enseñar al nuevo creyente, la importancia de la comunión, de la convivencia, de las relaciones fraternales de hermandad que nos unen. Y luego, pues, la última disciplina, no por ello la que sea menos importante, es importante, igual que las otras, es el testimonio, que el nuevo creyente aprenda desde el principio a compartir su fe en Jesucristo. Posiblemente él no conozca mucho de las escrituras como nuevo cristiano, pero sí tiene un testimonio de conversión. Y lo que decía el hermano Jaime respecto, ¿verdad?, de que lo que era antes de conocer a Cristo, lo que fui antes, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, cómo conocí a Cristo, ¿verdad? Cómo conocí a Cristo, al momento específico en el cual se hizo cristiano, y lo que Cristo es ahora, o sea, el cambio, la transformación que Él está haciendo en mi vida. Y esto se le puede ayudar a todo cristiano para que pueda tener un testimonio bien elaborado, ¿verdad?, de cómo puede ser este testimonio usado para que otros conozcan de Jesucristo y tengan esa oportunidad de creer en Él. Entonces, estas 5 disciplinas, estudio bíblico, oración, adoración, comunión y testimonio, cuando se le enseña al nuevo cristiano a integrarlo en su vida y mantenerlo como una disciplina, como un hábito que se va formando en ellos, pues es algo que les va a ayudar entonces a crecer espiritualmente.
¿sí? Y bueno, otro principio más, use método discipulado que alienten el descubrimiento personal de la verdad. Ya dijimos algo de esto, ¿verdad? Y decimos que pues los nuevos convertidos, ¿verdad? Deben ellos descubrir por sí mismo la verdad de Dios. Desde luego debemos ayudarlos o debemos guiarlos en este proceso, pero ellos deben de acostumbrarse desde el principio a poder encontrarse con Dios a través de su palabra y descubrir las verdades que ahí se enseñan a este respecto, ¿no? Entonces, use este método, que ellos aprendan, que ellos crezcan, ¿verdad? Por sí mismos. Y bueno, pues aquí también se nos enseña acerca de establecer patrones de discipulado mutuo, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Que una de las mejores maneras de evitar el síndrome de la dependencia es alentar a los discípulos para que descubran personalmente la verdad bíblica y crear un medio ambiente que alimente el concepto de que el desarrollo de liderazgo se logra estructurando el discipulado alrededor del concepto de la responsabilidad mutua. El discipulado mutuo le quita al fundador de iglesias el papel de discipulador principal, evitando la creación del tradicional síndrome de dependencia. Vamos a hablar de esto en cuanto a los peligros que debemos evitar más adelantito. El discipulado mutuo promueve entre los creyentes un alto sentido de propiedad y responsabilidad personal para el bien espiritual de otros, es decir, asumir ellos su propia responsabilidad en cuanto al crecimiento. El discipulado mutuo refuerza la importancia de las disciplinas para el crecimiento cristiano cuando los creyentes aprenden a ser mutuamente responsables por la práctica de los hábitos que produce el crecimiento. Entonces, les llevamos por este camino, les enseñamos cómo pueden crecer y que ellos aprendan a poder hacerlo por sí mismos. Y el discipulado mutuo prepara el camino para introducir los conceptos de unos a otros, que son fundamentales para el desarrollo de una familia espiritual saludable, lo que viene a ser el cuarto paso y que vamos a ver en la próxima semana, ¿sí? Y bueno, aquí también hablamos de lo que son los errores comunes, que se deben evitar o los peligros a los cuales, ¿verdad?, debemos ayudar a que no caigan en ellos los nuevos creyentes. Y aquí hablamos de varias cosas. Una de ellas, crear dependencia, ¿sí? No debemos de crear dependencia. Es un error que debemos evitar, ¿verdad?, con las personas que estamos discipulando. Se crea dependencia cuando permitimos que los nuevos discípulos sobrevivan sostenidos por sistemas externos de vida. Cuando el discipulador, el maestro, el que les está enseñando, ¿verdad?, pues asume él el papel de alimentarlos, de que dependan de él. Y a veces puede ser esto una manera muy sutil, ¿verdad?, de que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero desde el principio debemos poner cuidado en no crear esta dependencia de los discípulos que estamos formando, porque pues, supóngase que se crea esta dependencia, ¿qué va a pasar el día de mañana? Pues que van ellos a estar esperando que su maestro, que su discipulador, ¿verdad?, pues sea el que les resuelva todos los asuntos, ¿verdad? Y la verdad, pues la vida no funciona de esta manera. Así que tengamos cuidado en cuanto a este error en el que podemos caer de crear dependencia. Luego, otro error que debemos evitar, comunicar que la vida cristiana es más fácil en cierta manera para el cristiano más crecido. O sea, cuando ya ha crecido espiritualmente, pues como que la vida cristiana es más fácil. La verdad es que siempre van a haber luchas, pruebas, dificultades, siempre a lo largo de la vida. Todo cristiano, aún aquellos ya crecidos y maduros, si ustedes lo saben, ¿verdad?, la vida cristiana no es fácil. Es más, cuando servimos al Señor, ¿verdad?, y cuando estamos involucrados en esta tarea, pues vemos lo recio de la batalla, ¿no? Porque estamos a veces al frente de la batalla, ¿verdad?, liderando un grupo de nuevos creyentes, llevándolos por este camino, y no es nada fácil. Así que no demos la impresión de que si ya está crecidito va a ser más fácil la vida cristiana. Ciertamente, ¿verdad?, habrá más recursos de los cuales puede disponer para echar mano en un momento de lucha, de dificultad, pero no quiere decir que la vida cristiana va a ser fácil si ya está crecido espiritualmente. No comuniquemos esa idea.
Y luego, otro error común que se debe evitar es medir el éxito en términos de asistencia, ¿verdad? Asistencia a las actividades. Debido a que los sembradores de iglesia a veces con frecuencia se sienten presionados para lograr resultados visibles, es posible caer en la trampa de confundir la participación en actividades con las respuestas espirituales auténticas. Entonces, pues están siendo presionados a tener resultados, entonces en ese aspecto, entonces mide el éxito en términos de asistencia. Y entre que ya recibieron a Cristo, que ya están en el discipulado, cuando asisten a la actividad, pues entonces consideramos que ya hemos logrado la meta, que tenemos éxito. Pero la verdad, no mida su éxito, y éxito entre comillas, cuando la gente asiste a las actividades. Mida el éxito en relación a la formación del discípulo. Cuando el discípulo está formado, y van a haber ocasiones, ¿verdad?, en que no pueda asistir a las actividades que la iglesia ofrezca, que no pueda estar presente, a lo mejor en el culto dominical, porque tenga que trabajar el domingo. Es el caso de algunas personas que alcanzamos para Cristo. Oiga, pero yo tengo que trabajar el domingo, no puedo asistir. No importa si tú tienes la disposición de conocer a Jesucristo, de creer en Él, de crecer en esta fe en Él, bueno, pues yo te voy a ayudar y te voy a enseñar. Si no puedes venir el domingo, es posible que puedas asistir durante la semana a otra actividad. Pero si no asiste, no diga que no tiene éxito. Si usted formó un discípulo, pues creo que esta es la meta, ¿no? Y en algún momento a lo mejor pudiera asistir el domingo, o pudiera tal vez no hacerlo, pero asistir en la semana con un grupo, una célula, una actividad de oración, lo que sea, pues ahí se congrega, ¿verdad? Pero entonces no caer en la trampa de medir el éxito en términos de asistencia. Hermanos, casi llegamos al final de la clase, ¿verdad? Y antes de ello sí me gustaría, si tienen alguna participación, pues ahora lo hagan y tomemos algunos minutos para esto. ¿Sale? Sí, hermano, perdón, aquí ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo? ¿Ya? Hermano Jaime. No, el de abajo. Hermano Samuel. Samuel. Hermano Samuel. Sí, hermano Samuel, creo que no tiene audio. Lástima. Ya. Muy bien. Ahí está. Ahí está. ¿Me oigo? Sí, No, se oye. no lo escuchamos, hermano, pero si nos puede decir otra vez, adelante, por favor. Sí, ¿me escuchan? No sé cómo conectar mi audio. Es la primera vez que estoy conectado desde casa, así que lo siento mucho, pero muy buena clase. Gracias. Sí, hermano, gracias a Dios. Gracias por su participación. ¿Alguien más de los hermanos desea compartir? Hermano, Sí, hermano Jaime. Excelente clase. Todas las clases han sido bonitas de parte suya. Pero ahí está en parte. Dos preguntas. Gracias, hermano. ¿Cuántas Sí. clases quedan, hermano, para sus clases suyas? Y la otra, infórmenos cómo está, hermano, la emergencia ya en el virus en Oaxaca, por favor. Ok. En cuanto a las clases, esta es la quinta clase, la quinta semana. Nos queda solamente una para concluir la materia, que es la próxima. Okay. Ahí vamos a ver los otros pasos que nos faltan en clase que estamos llevando de los 7 pasos, ¿verdad? Vamos a ver las restantes y hasta ahí creo que vamos a llegar. De hecho, casi llegamos al final del material. Okay. Nos faltarían 7 factores comunes en la siembra de iglesias, pero eso creo que ya no vamos a tener el tiempo de verlo, pero pues ahí lo tienen en el material para que ustedes lo lean. Sí, y cualquier pregunta o duda pueden hacerlo por el correo electrónico, por la plataforma, y podemos estar en contacto. Excelente. Bueno, así como empezamos, vamos a llegar al final el próximo sábado, ¿sí? Después de esto sigue otra materia, pero va a ser otro pastor el que va a tener a su cargo esa materia, ¿sí? Entonces concluimos el próximo sábado. En cuanto a lo que pregunta del coronavirus, pues sí, estamos también en un momento de cuarentena, y aquí en el seminario, por ejemplo, hemos suspendido las actividades con los alumnos residentes, con los alumnos que están aquí. Ya casi todos en este momento han regresado a sus casas, a sus iglesias, porque la cuestión es, por ejemplo, en los internados que están tan cerca y tan próximos los unos de los otros, que si les da
esta enfermedad a uno es casi seguro que se van a infectar todos. Entonces, para evitar eso y vernos en situaciones así, ¿verdad? De mucha emergencia, pues se ha tomado esta decisión de enviarlos hasta que todo esto pase, ¿verdad? Y puedan ellos regresar, o si esto se prolonga por más tiempo, es posible que regresen hasta el siguiente ciclo escolar, que es en agosto, ¿no? No sabemos, estemos orando por esto. Amén, Pero hermano. sí hay casos de personas infectadas aquí en Oaxaca, en lo que se conoce como los valles centrales, que es una región pues más o menos amplia, ¿verdad? Hay casos infectados, hay por lo menos, sabemos de 2 casos confirmados, y lo que no sabemos es a cuántas personas más se han contagiado por parte de estas personas. Así que seguramente está esta situación de que hay muchos otros más que están en este proceso, ¿no? Entonces, lo que le pedimos, pues oren por nosotros, oren por el seminario. Nosotros estamos aquí en un momento, verá, como maestros, haciendo nuestro trabajo, pero nuestro trabajo desde ahora, desde un escritorio y también usando la tecnología para poder llegar a nuestros estudiantes donde ellos estén, así como ahora estamos aquí con ustedes. Es lo que vamos a hacer en este momento, pero pues ore por nosotros para que tengamos la protección de Dios, no nos afecte esta enfermedad y podamos seguir haciendo nuestras labores como las hemos hecho, ¿verdad? Con ese sentido de responsabilidad. Gracias, Así que les pedimos eso de favor. Sí, gracias, hermano. Claro que sí, hermano. Sí, Gracias. y nosotros pues estaremos orando por ustedes también a la vez. ¿Sale? Ok, sí, gracias. Bueno. Saludos a todos. Si no hay más, hermanos, gracias. Yo sé que por esta situación también es posible que muchos hermanos no pudieron estar o varios hermanos no pudieron estar este sábado, pues pero ahí queda la clase para que ellos la vean cuando la puedan ver, ¿verdad? Y hagan la tarea correspondiente y estemos, ¿verdad? Cumpliendo con todo lo que se pide de parte de esta materia para que puedan tenerla cursada y también aprobada, ¿verdad? Y sobre todo, en el aspecto también de poder recibir todo este conocimiento para bendición de todos ustedes, ¿verdad? Y entonces, pues, si no hay más, nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. No nos peleamos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.